Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Sí. Finalmente lo logré. Te conquisté, Joseph. Morgan se rió locamente, con las manos levantadas en el aire mientras se reía locamente del techo mientras estaba sentada en mi regazo. Las tetas saltan arriba y abajo y el coño mojado permite que mi polla entre y salga de su travieso agujero. No es la primera vez que esto sucede, pero nunca fue un hábito que adquirí de manera positiva considerando que estaba bastante dormido en esas ocasiones. Y Morgan era conocido por ser tímido al pedir cosas pervertidas como esa, abandonando la formalidad de preguntar simplemente por usar mi estado de sueño para comenzar la diversión. ¿Espeluznante? Sí. Pero me opuse a esto. Es posible que haya iniciado esta tendencia mencionándoselo de manera coqueta. Simplemente no esperaba que Morgan simplemente tomara esto como una opción. Había mucho que decir sobre este momento, especialmente porque me desperté con Mia riéndose y con una cámara encendida para grabar lo que veía. Por otra parte, mi querida esposa me dijo que Morgan eventualmente se habría puesto al día con este suceso, simplemente no esperaba que pasaran 1000 años y medio para que esto sucediera. Las cosas han cambiado mucho en este largo pausa para hablar de mi vida, pero tengo que decir que tenía mis motivos para estar distraída. Comenzando con mis ambiciones para las Américas y también manejando negocios personales e internacionales, encontrar tiempo para escribir cosas en mi diario se volvió casi imposible. La colonización de la costa oriental, la integración de los nativos, la rápida difusión de medicinas para paliar la ola de enfermedades provenientes del viejo mundo hacia el nuevo mundo y. Bueno, el exterminio de aquellas tribus que intentaron hacer la guerra contra nuestra expansión por razones tontas, la conquista de Nueva Britania requirió muchos recursos y numerosas décadas para lograrse, pero el resultado final fue una opción favorable para todos. Aquellos nativos que se mostraron pacíficos ante nuestra llegada todavía tenían sus tribus asentadas en sus propias tierras, reconocidas como regiones autónomas que inclinaban la cabeza ante la autoridad central británica y, sin embargo, disfrutaban de derechos especiales dentro de sus territorios. Una civilización adecuada en forma de intercambios culturales, recursos, moda e incluso avances médicos fueron suficientes para colonizar estas tierras y adquirir su amistad permanente. Reconocían la supremacía británica, pero deseaban preservar hasta cierto punto sus tradiciones únicas. Dado que América tomó un tiempo para conquistar, Europa se convirtió en el siguiente foco por el momento. Finalmente se acercó a mí para resolver la situación del heredero y hubo cierta tentación de ayudarla personalmente en ese sentido. Sin embargo, después de escuchar algunos puntos planteados por Mia, finalmente decidí no llevar a cabo ese tipo de plan. Sugerí a Bahía a algunos candidatos de mis caballeros y ella finalmente eligió a Graban. No estaba seguro de qué veía la mujer en ese tipo, pero, para mi sorpresa, el generalmente cínico caballero y administrador parecía bastante más feliz en comparación con sus roles anteriores. Y sí, lo sé, ¿por qué no ampliar un poco más el harén? La opción estaba ahí, pero eso no significaba que no tuviera ramificaciones a las que prestar atención. Quería una gran familia, pero no tenía muchas ganas de convertirla en Habsburgo a través de algunos vínculos invisibles entre miembros de la familia. Fue fácil evitar que la lista actual de niños se acercara demasiado entre sí y. Sí, eso es todo en ese sentido. Hablando de vigilar múltiples cuestiones a la vez, el Imperio Romano de Oriente luchó bastante para aceptar el surgimiento de esta Federación Romana, sin embargo, su esfuerzo por mantener un gobierno centralizado comenzó a perder legitimidad mientras las dinastías comenzaron a luchar para obtener el emperador. Alrededor del año 800 DC, lo que habría sido Bizancio se fragmentó bajo las rivalidades de varios grupos étnicos del país y algunas de las naciones que surgieron de él aceptaron la integración dentro de la Federación Romana. El Papa de la época visitaría Constantinopla para celebrar una misa en 857, reparando la relación entre las dos Romas debido a los enfrentamientos previos entre los ritos latino y griego. El Islam no ganó el mismo impulso que en la línea temporal original cuando Arabia se solidificó dentro de un país singular liderado por árabes cristianos y coptos, siendo la capital la Meca. Eso no significó el fin de la religión, pero se convirtió en una religión menos costosa de lo que hubiera sido. Algunas tradiciones persistieron y fueron reconocidas como una religión de hermanos por el Papa junto con el grupo judío. Existían mezquitas, pero la mayoría de las normas de la era de los señores de la guerra hacía tiempo que habían sido eliminadas del Corán. Las naciones protomodernas finalmente comenzaron a transformarse en naciones verdaderamente modernas siguiendo mi ejemplo.
El Reino Unido de Iberia surgió de los suevos descentralizando y permitiendo que otras culturas obtuvieran derechos dentro de sus reinos. Galia cambió pacíficamente a un sistema no feudatario. Italia se transformó en una república pseudo-romana que todavía estaba capitaneada por el Papa. Y el rey Franco se convirtió en Germania. Clodoveo no había sido un hombre muy ambicioso, pero sus hijos demostraron ser bastante precoces a la hora de ampliar las tierras que heredaron de su padre. Al principio, existía un temor genuino de que la división de tierras y la severa descentralización de los francos hubieran conducido a una sangrienta guerra civil. Pero lo que muchos no esperaban ver era que los numerosos reyes francos se aliaran y dividieran inteligentemente las tierras de la actual Alemania entre sí. El proceso fue tedioso, con los hermanos discutiendo sobre quién tomaría qué, pero el resultado final fue suficiente para colocarlos en un camino extraño que terminó con un solo rey a cargo de un país federalizado. Y uno que era bastante poderoso pero, hoy en día, también de naturaleza bastante pacífica. Tuvo mucho que ver con el hecho de que, a través de sus campañas de expansión, el cristianismo se extendió por todas partes, y su perspectiva más dócil adquirió algunos aliados inesperados en Oriente. Además, querida, ¿no deberías estar, ya sabes, preparándote? Señalé, obteniendo una mirada inquisitiva de mi encantadora esposa. Después de todo, cierta chica del séquito japonés que nos visita hoy puede estar molesta al saber que su mamá no está lista para darle la bienvenida. De hecho, lo que realmente se llevó la palma se desarrolló en Asia, específicamente en Japón. Todavía podía recordar el momento con cariño, ya que era una de esas ocasiones en que la terquedad de Mia luchó y aplastó la voluntad de un ejército entero por el bien de un solo individuo al que ella llegó a considerar un hijo sustituto nuestro. Fue alrededor de las primeras décadas del siglo XII y estábamos disfrutando de nuestra primera visita real a Japón. Todo fue agradable y placentero debido a que el emperador Sutoku deseaba tratarnos como invitados honorables y compañeros hijos del cielo, pero esa delicadeza llegó a su fin cuando Mia se dio cuenta de un evento peculiar que se desarrollaba en los campos de Nasu. Durante 3 días, Mia estuvo al lado de una niña asustada que era 500 años más joven que ella, y la destreza mágica de la mujer se mostró en su forma más pura cuando las flechas no pudieron atravesar sus barreras. Me tomó un día darme cuenta de que mi querida esposa no había ido a verificar por su cuenta a algún lugar en Osaka y había acudido a Tohichi para ayudar con el asunto. También me llevó un día a abrirme paso entre el poderoso ejército alojado por el otrora emperador Toba. El hombre era escandalosamente exasperante y sentí cierto placer al golpearlo por lo que estaba haciendo. Su dolor, su ira hacia quien conoció Tamamo no Mae, todo eso se convirtió en el último sentimiento que sintió cuando fue derribado por mi espada mientras intentaba atacarme con una naginata. Lo que siguió fue un poco confuso para mí debido a lo intenso que fue el resto de la semana. Tamamo se quedó con nosotros en nuestras habitaciones, tratando silenciosamente de darle sentido a la situación mientras también enviaba muchas veces cartas al emperador Sutoku pidiendo perdón, y muchas veces estuvo a punto de terminar con su vida por culpa. Fue necesario un gran esfuerzo para no provocar una guerra, pero convencimos al emperador para que dejara que Tamamo se fuera por el momento. La chica zorro se sorprendió por la cantidad de personas que simplemente elogiaron su llegada y su estadía de décadas, y finalmente regresaron a casa durante el reinado del emperador Rokujo. Su experiencia la convirtió en una valiosa consejera para la corte imperial, pero también la convirtió en un objetivo del subsiguiente shogunato. Las cosas cambiarían para siempre cuando el emperador Go-Nara le concedió el deber de asegurar el reino celestial durante el período Sengoku. 5 años más tarde, Japón se unificó bajo la dirección imperial, por lo que los pecados de Tamamo fueron perdonados y su nombre restaurado como una conexión dichosa con Amaterasu. A partir de entonces fue la principal diplomática para las circunstancias británico-japonesas, pero también un elemento valioso para la integración del Japón moderno en la sociedad occidental. Lo que nos trajo de vuelta a este mismo punto. Espera, eso significa que el pequeño Tamamo está de visita. Mia sonrió, abandonando su tarea actual mientras recogía su ropa, corrió al baño y seguramente planeaba interceptar a cierta chica zorro que la mujer había llegado a ver como una hija nuestra. Morgan sonrió astutamente, un plan muy tortuoso se estaba tramando en las profundidades de su mente ahora que el último obstáculo para asegurarme como suya única y. Además, Ria y Gwen también vendrán a pasar nuestro día semanal juntas. Morgan se desinfló y cayó sobre mi costado ahora vacío, con semen brotando de su útero mientras luchaba por aceptar que su hermana pronto iba a visitarme. Ria fue, bueno, el cambio más grande de todos.
Su embarazo fue una sorpresa para muchos y su tribunal juró guardar secreto cuando les reveló cuál era su verdadera biología. Ninguno de sus leales cortesanos reveló la verdad, después de haber pasado años limpiando su corte de posibles alborotadores. Aún así, fue alrededor del año 490 cuando finalmente reveló la verdad al mundo. Nuestros reinos se habían acercado lo suficiente como para que muchas de las leyes que aún se usaban en ambos reinos fueran las mismas y era fácil confundir la capital entre Londinium y Camelot. Al final, Ria reveló su género real cuando sus formas se volvieron demasiado difíciles de ocultar. Su armadura ya no se podía cambiar ya que su cuerpo se había formado completamente y nadie podía creer que su rey fuera una mujer. Pero sigue siendo un rey. Y un rey que ya albergaba una relación con su hermano de armas. Fue impactante, pero aún más sorprendente fue la respuesta del Papa, confirmando que Félix III era un verdadero loco. Lo sabía. Literalmente escribió una carta con solo estas palabras y una nota más pequeña felicitándose por esta situación, ya que encontró esta prueba, aunque inusual, bastante divertida y apropiada para la manera en que el Señor establece un reino de amor y comprensión. Britania así absorbió a Camelot, con Ria aceptando el título de rey consorte, mientras que Ginebra estaba, bueno, feliz de ser la propia reina consorte. El desastre matrimonial fue, como era de esperar, un desastre. Pero de alguna manera funcionó debido a numerosos factores a largo plazo que favorecieron nuestra revelación. La poligamia para nuestra situación se justificaba con la excusa de somos inmortales y bendecidos divinamente, que funcionó muy bien en los asuntos internos y externos. Aún así, también abrió algunas latas de gusanos en forma de, bueno, intentos de algunas mujeres de intentar divertirse. La propia Tamamo también estuvo, hasta cierto punto, involucrada en esto, y Mia estaba dispuesta a entrenar a su zorra valiente para que reclamara la olla de galletas definitiva que era yo. Muchas veces vi a la chica zorro desnuda y me di cuenta de que era un bombón de principio a fin, especialmente porque su conexión con Amaterasu la convertía en una entidad divinamente hermosa con esas grandes tetas y caderas fértiles, pero eso no fue así. No era una posibilidad ya que ella realmente se esforzaba en llamarme papá cada vez que estaba cerca y eso me hizo sentir incómodo considerando que Liana todavía me llama así. Y los rechazos seguramente hicieron poco para mitigar toda esa locura y. El tiempo pasó, aprendí a aceptar que la paz no era una opción cuando se trataba de este tipo de cosas y. Hombre, extraño a Lancelot. Espero que su cárcel, quiero decir, el matrimonio está funcionando bien. La última vez que oí hablar de mi guardia de confianza fue cuando anunció que Galahad estaba una vez más ocupado explorando África o algo así. El niño siempre había sido un explorador de corazón, y buena parte de los primeros libros sobre historia global nacieron gracias a sus extensos esfuerzos. Justo cuando terminaba este proceso de pensamiento, Morgan y yo nos volvimos hacia la puerta cuando alguien la abrió de una patada. Esta habitación, proclamó Artoria, ahora en su mejor estado físico, con el rostro y el tono más serios. Apesta a perro callejero en celo. La rupia llevaba una chaqueta marrón sobre su blusa amarillo miel, un par de jeans ajustados de color azul oscuro y un par de botas marrones. Se veía bastante bien con esa combinación de moda y, en este momento, su presunción contra Morgan provocó cierta condena por parte de su hermana mayor. Maldita seas, hermana. Yo soy la que reclamó a José. Ria suspiró. Hemos estado aquí antes. Ya lo hice con él y eso no es un gran alarde después de siglos de hacer lo mismo, Morgan. La ex bruja frunció el ceño, pero luego trató de salvar las apariencias con su monólogo villano. Bromas sobre ti, hermana. Todavía tendré un hijo de Joseph y, ya tienes a Joshua y Morgause, comenté rotundamente. Sí, viejo murciélago, ya tienes hijos. Yo tengo hijos con él, así que eso no es motivo para parecer superior a ninguno de nosotros, consolidó la rubia. Déjamelo por una vez, maldita sea. Morgan exclamó enojada, llorando por lo fácilmente que la intimidaban. Y así es mi vida ahora. Supongo que no podría pedir más. Es una locura, pero divertido. Es difícil cuando se trata de papeleo, pero la familia está ahí para hacer que cada día sea encantador. Sin embargo, aunque todo estaba bien aquí, en un cuadrante diferente del Nasuverse las cosas estaban a punto de ponerse picantes. Maestro, deja de mirar con los ojos a nuestro oponente y dame una orden. Grité molestamente, esquivando un par de explosiones basadas en maná lanzadas por un enemigo Servant muy molesto.
La fuente de mis grandes frustraciones era un individuo con el que yo, siendo un servant bastante frustrado, no podía evitar sentirme familiar y algo decepcionado con su disposición mental actual. Su primera reacción a mis palabras fue el sonrojo que le quemó la mitad de la cara y su pequeño auge se movió de vergüenza. No es mi culpa que en esta loca guerra haya tantos tipos guapos involucrados. Después de todo, solo soy una doncella. Ria Pendragon, mi maestra, gritó con clara irritación. Solo pude apretar los dientes ante esa respuesta, luchando contra Archer mientras su maestro, un joven de cabello rojo y ojos amarillos, también estaba perplejo sobre qué diablos estaba pasando en este momento. Solo había una cosa segura cuando sentí que la frustración se derretía ante la familiaridad y dejaba una extraña sonrisa divertida en mi rostro. Esta línea de tiempo inusual seguramente te resulta familiar por alguna razón. Table of Contents. Capítulo 40. Reyes Cruzados, 3. Omake 9. Una pareja real adecuada. Capítulo 41. Reyes Cruzados, 4. Omake 10. Fgo 9. Capítulo 42. Cómo entrenar a tu bruja, 1. Omake 11. Fgo 10. Capítulo 43. Cómo entrenar a tu bruja, 2. Capítulo 44. Epílogo. La mañana siguiente fue particular. No estaba exactamente seguro de cómo reaccionar adecuadamente ante todo esto. No vi exactamente un problema importante más allá de tener que hablar con Mia sobre su conspiración actual sin que yo supiera lo que estaba haciendo. En este punto, me di cuenta de que mi dulce esposa estaba demasiado entusiasmada con la idea de ponerme con otras personas. No lo vi como si ella realmente intentara cumplir con un deber. Había una forma de diversión en hacerme una broma de esa manera. Eso y ser ella misma parte de dichas bromas si es posible. Ese desayuno destacó lo querida que estaba la mujer al ver nuestra reacción después del descarado complot que inventó. Skatach era la más tranquila y la más feliz del grupo si su persistente sonrisa era algo que acompañara. Lucky acababa de abandonar cualquier plan de parecer estoica o molesta, su rostro atrapado en un sonrojo nervioso permanente que se acentuó aún más con las risas de Mia. El papa todavía estaba descansando mientras comíamos, por lo que estábamos mayormente en privado cuando se desarrolló toda esta situación. Los caballeros también estaban aquí, y poco a poco me fui convenciendo de que Mia los había sobornado para que guardaran silencio. De alguna manera. Querida, creo que tenemos mucho de qué hablar después de que terminemos de comer, tarareé con calma, haciendo un esfuerzo por mantener la calma a pesar de lo incómodo de la circunstancia. La mujer solo me dio una sonrisa. Claro, mi amor tilde. Ella estaba demasiado entusiasmada con esto, y debo decir que tuvo que ver con cómo terminamos resolviendo esa escaramuza. Abrazándonos en la cama y ella escuchando por qué estaba un poco decepcionado por esto. Sí, puede que haya considerado hacer algo en ese sentido después de lo que pasó con Ria y Guinevere, pero me sentí un poco usada a la hora de ser sometida a lo que pasó la noche anterior sin previo aviso. Mi esposa escuchó y admitió que había sido demasiado agresiva en ese sentido. Me di cuenta de que debido a su embarazo sus emociones habían alcanzado puntos altos de la nada. Ella no lloró ni nada, pero se sintió extremadamente triste porque sabía que había cometido un error al no informarme sobre ese tipo de plan. Fue un intento de darme algo agradable, pero la forma en que se desarrollaron las cosas señaló que al menos debería haberme dado una pista de lo que ella tenía en mente. Aún así, no hay daño ni falta en ese sentido. Excepto que Morgan aparentemente se dio cuenta de que algo había sucedido por la forma en que Skatach le sonreía con suficiencia si ella estaba cerca mientras yo iba a visitar al Pendragón Mayor. Ella me miraba de manera extraña y luego se comportaba de manera bastante irritable hasta que solo quedábamos ella y yo. No estaba seguro de cómo manejar eso, y realmente esperaba que Mia no se enterara de todo este asunto y sugiriera una repetición de esa interesante noche. Entre resolver circunstancias personales, manejar los últimos meses de embarazo de Mia y poner en marcha algunos planes para tener un ejército en el continente en el momento en que Odoacro intentara algo divertido, encontré algo de tiempo para acomodar una visita de Maup. Había invitado a la reina Fae después de revisar minuciosamente el asunto relacionado con Oberon y asegurarme de que no se me presentara nada sospechoso en el momento en que me concentrara en el asunto relacionado con él, su ex esposa y Titania. La reunión que siguió fue algo tensa ya que Mav era bastante terca en mantener las cosas desconocidas por un tiempo, pero confesó la verdad y me dejó atónito por la pura tontería que estaba escuchando. De todas las circunstancias posibles, esta era quizás la única de la que no podía criticar a Uther.
Claro, es posible que haya dado la orden de encontrar una manera de lograr que Oberón lo apoyara a él y a su heredero, pero Matt confirmó que este plan fue hecho por Merlin sin pedir ninguna opinión al padre de Rhea y Morgan. ¿Qué? Respondí inteligentemente, mi cerebro sufrió un cortocircuito ante la pura locura que acabo de escuchar. Merlin fue quien creó la necesidad de engañar a mi propio marido. Me dijo cómo Oberón habría sabido instantáneamente que era una ilusión, que Titania era solo una interpretación falsa de sus deseos y no la verdad. O tal vez que yo fui su Titania todo el tiempo y. Él me habría amado más. La mujer razonó con un tono tranquilo, el dolor llenando sus palabras. Fui tonta al esperar algo que no era cierto. ¿Me amaba siquiera? ¿Lo amaba yo siquiera? Definitivamente lo harías si estuvieras dispuesto a ver crecer ese amor tuyo, calculé y ella suspiró. No es tan simple, argumentó el Fae en voz baja. Me impulsó la pasión de saber que mi amante me amaba sin ninguna posibilidad de dejarme. Sin embargo, él lo hizo. Me olvidó y le fallé al aceptar probar cuán ciertas eran sus intenciones. Mientras ella se lamentaba en silencio, me tomé un momento para estudiar lo que acabo de escuchar. Matt creó Titania ella misma porque Merlin quería que estos dos se separaran. Sabía que habría tenido éxito, pero no le dijo cómo dibujar esa entidad. Lo que me dejó preguntándome cómo creó Titania si no le dieron puntos en los que confiar. ¿Cómo supiste en ese momento que Titania era su compañera ideal en la vida? ¿Por qué estabas seguro de que él te habría visto como ella? Sus labios se torcieron, un atisbo de confusión goteaba de su estado de ánimo melancólico. ¿Cómo? Supongo que es porque Titania nació de cómo era yo cuando nos conocimos. Eran tiempos diferentes, ideales diferentes y. Una mala racha en nuestras vidas. ¿Eras un guerrero? Seguí adelante y comencé a ver un patrón allí. Sí, supongo que lo era con mi acción limitada en combate, confirmó la mujer y sentí que los puntos se conectaban lentamente. Y eras más audaz de lo que eres ahora. Incluso impulsivo. Sí, pero ¿cómo ayuda eso con la situación? Matt preguntó. ¿Cómo explicaría eso algo si él te extraña? Espeté, haciendo que la reina se detuviera y me frunciera el ceño. ¿Perdón? Formaste Titania a partir de tu yo más joven, con todos esos elementos, cualidades y defectos, que ya no tienes o, al menos, ya no le muestras a nadie, comencé a explicar. Entonces, tal vez, él no la ve en ti porque de alguna manera has superado ese tipo de persona. Has cambiado de ese tipo de individuo. Ese sí, pero, y ese podría ser el problema. No solo que él no pueda recordarte así, sino que te pierdas algunas de las partes divertidas de ese viejo yo tuyo. La mujer se puso tensa. No lo entiendo. Bueno, ¿por qué elegir a Titania entre todas las personas? ¿Por qué no a la reina benevolente que eres ahora? Le pregunté de nuevo, sabiendo que ella estaba reteniendo. Quiero decir, estás intentando reavivar tu amor por él, y eso es lo que muchas mujeres que intentan volver a ser más aventureras tienden a decir cuando intentan darle vida a una relación. Su cara se puso roja ante ese comentario sin censura. Definitivamente di en el clavo, y ella no esperaba que nadie fuera tan directo como yo. Tal vez, pero aún así, fallé en eso. No puedo recuperarlo ahora que, creo que la mejor manera de manejar eso, de hacerle ver y sacarlo de su ilusión, es acercarse a él y mostrarle la Titania real. Matt me dio una mirada muy larga que alternaba desde la conclusión inicial hasta la lenta comprensión cuando comprendió mis palabras sobre lo que le estaba diciendo. ¿Quieres que vaya con él y? ¿Sea así? Intenta ser como una vez fue. Apuesto a que eso todavía está ahí. Nunca perdiste a esa Titania, y simplemente la dejaste a un lado para que se encargara de tus deberes. Y creo que ahora es una buena razón para criarla para que se encargue de este desastre que causaste. Y tú, tienes razón, asintió Matt, su tono mostraba algo que se había perdido desde hacía un tiempo. Esperanza. Me disculparé, le diré la verdad y haré todo lo que él necesite para obtener lo que destruí incluso si eso significa convertirme en una reina consorte para él. Esa fue una proclamación fuerte, junto con sus alas comenzando a zumbar como locas. ¿Estaban destinadas las alas de Fae a moverse tan rápida e intensamente? Me di cuenta de que estaba planeando hacer una mosca, así que intenté hacer una pregunta al respecto. ¿Quieres que abra la ventana o vas a salir por chocar? Las escaleras. Terminé con un tono plano mientras Matt simplemente entraba corriendo por la ventana y procedía a volar en las direcciones generales donde estaba Oberón. Me quedé en silencio por un rato, pero luego entró un pequeño grupo de guardias con Lancelot. Mi rey. ¿Qué pasó?
Es posible que haya permitido que la sangre caliente reprimida de una reina Fae persiga a su marido y arregle las cosas con él. Obtuve una mezcla de reacciones bastante interesante al responder esa pregunta. No supe mucho de Mac durante los siguientes días, pero pronto me envió una carta contándome cómo estaba trabajando para arreglar las cosas con su marido. Parece que iban a pasar una segunda luna de miel o algo así y recibí muchas gracias de la pareja por ayudarlos a arreglar las cosas. Realmente necesito poner en marcha todo ese plan de terapeuta rápidamente si así de fácil se puede resolver este tipo de problema. Realmente, apuesto a que eso podría evitar que sucedan algunas tragedias. Las próximas semanas resultaron bastante interesantes para los asuntos británicos en términos de acontecimientos políticos. El interés del Papa por finalmente conocer a Arthur le llevó a una cita con Ria en Camelot, ya que había convencido a la rubia para que lo intentara y hablara con él. Si no es para ver qué tipo de persona era este individuo, para obtener una bendición papal durante su reinado. Si lo hiciera, los diversos obstáculos planteados por los distintos vasallos de su reino se atenuarían el tiempo suficiente para que ella pudiera seguir los planes que teníamos para Irlanda. El encuentro fue realmente uno de los más divertidos posibles. Creo que Félix se dio cuenta rápidamente de lo humilde y educada que era Ria Y. También noté que era un poco más alta que la última vez que la vi por algunas razones extrañas. No le pregunté sobre eso porque pensé que eran solo mis ojos jugándome una mala pasada. No le pregunté a la rubia sobre eso, concentrándome en manejar la conversación en sí. El Papa apoyó el propio deseo de Ria y la elogió por manejar las tediosas tareas de un reino tan imperfecto y lo bendijo para permanecer en el poder mientras el Señor le diera la oportunidad de hacerlo. Muchos escucharon la proclamación y tuvo algunos efectos interesantes sobre cómo se desarrollaron las cosas en Camelot. Los nobles eran más corteses, menos complicados de tratar y estaban dispuestos a financiar finalmente mediante donaciones de armas el ejército que Ria había preparado para nuestras operaciones combinadas. E incluso allí, nos sorprendieron algunos detalles que no había tenido en cuenta y que hicieron que toda la operación fuera menos agotadora y de naturaleza menos agresiva ante los ojos de los nativos y de aquellos que estaban en casa. La invasión de Irlanda fue menos una invasión y más una liberación. La bendición papal de Artoria le valió la simpatía y la lealtad del rey de la Higin, Crimpton McKenna. El hombre procedía del Sept de Uichainselay y había sido bautizado por San Patricio. Su compromiso con el cristianismo coincidía con su respeto por las tradiciones. Vio a Ria como una figura unificadora y que tenía suficiente poder para asegurar toda la isla, evitar los muchos años de desorden que había estado sufriendo y tal vez proporcionarles una manta cómoda contra cualquier asaltante. Esta sumisión también fue igualada por Oengus Magnat Froich y Muirgach Muinder, los reyes de Caisil, el actual Munster, y Ulight, el actual Ulster, respectivamente. Los tres reyes estaban dispuestos a aceptar al gobernante supremo de Ria con condiciones más restrictivas que las de los vasallos que ella tenía actualmente a cambio de reconocer tanto los reclamos religiosos de los antiguos septos celtas como los que apoyaban el cristianismo dentro de la isla. Irlanda fue conquistada en menos de 2 meses y Ria fue proclamada gran rey mediante una coronación en Ulight. Siguieron celebraciones y los esfuerzos por enviar gobernadores leales de Camelot a través de Irlanda le proporcionaron los medios para intervenir en la modernización de la agricultura y la infraestructura. Ella copió algunos de mis planes originales, pero agregó algunas versiones modificadas consultando con los gobernantes locales de las regiones irlandesas, obteniendo una comprensión clara sobre cómo implementar algunas reformas sin dañar el terreno y la producción agrícola actuales. Y con esta demostración de poder político más allá de la capacidad militar mientras se la mostraba cabalgando por los campos de batalla mientras usaba Rongominiat para destrozar a sus enemigos, muchos vasallos en casa se apresuraron a volver a alinearse. Galeaut estuvo entre los que lo hicieron cuando comenzó la campaña, impresionado por el enfoque actual de su rey y finalmente viendo a un gobernante adecuado en Arturo. Considerándolo todo, Ria vio esto como una victoria absoluta. Y aunque nos encontramos algunas veces después de esa conquista, no pude evitar notar que nuestros encuentros eran cada vez menos frecuentes. Pensé que era simplemente ella tratando de mantener las cosas tranquilas después del anuncio del embarazo de Ginebra para evitar quedar atrapada en lo que realmente sucedió, pero me di cuenta de que había más. No pregunté por qué, tal vez estaba relacionado con lo ocupada que estaba manejando los asuntos de Camelot e Irlanda. Aún así, no hay nada de qué quejarse. Por ahora. 3 meses después, las cosas habían dado un giro bastante extraño.
Odoacro había comenzado a reunir tropas en las fronteras de Galia con la intención de reclamar algunas de las tierras de los antiguos visigodos para Roma. La falta de un líder religioso en Roma, a pesar de sus mejores esfuerzos por elegir a un nuevo hombre religioso como nuevo papa, estuvo ligada a la excomunión de Félix III, que paralizó su legitimidad para apoyar a cualquier nuevo hombre santo electo, y a la negativa bizantina a ceder ante un rebelde reino bárbaro. Habían estallado conflictos entre sus fronteras, pero todo habían sido escaramuzas. Lo mismo en Galia, excepto que estaban aún más descentralizados y ocurrían como casos aislados. Esta vez, Odoacro quería expandirse y esperaba obtener una victoria destruyendo suficientes ejércitos fuera de la frontera. Cuando la noticia llegó a Galia, la respuesta fue clara. Era hora de reunirse y prepararse para atravesar las puertas. Un plan que fue recibido positivamente por todos los reinos. Con su vía ibérica consolidándose y habiéndose expandido ligeramente al adquirir algunas de las costas marroquíes y argelinas, y el reino franco reduciendo a la mitad a los sajones y los marcomanos, todos eran mucho más fuertes y estaban listos para atacar. Y, por lo que supe de Ría, ella también planeaba participar en esta pelea, que sería la primera vez en varias semanas desde la última vez que la vi. A lo largo de este largo periodo, muchas cosas han cambiado en el reino dual. Principalmente para bien. El Papa había llegado a amar a Gran Bretaña y había visitado los otros reinos cristianos que lo apoyaban para bendecir a los gobernantes y algunas de sus reformas de buena voluntad. Era querido como un Papa popular, algo que algunos miembros del entorno tradicional vieron con cierta inquietud, ya que marcaba el fin del dominio que el antiguo pontificado tenía sobre las reglas tradicionales de la Iglesia. En el momento en que Félix se sentara en Roma para reanudar su gobierno, las cosas iban a cambiar para el cristianismo en su conjunto, y estaba seguro de que tenía mucha influencia para incorporar lentamente el Calcedonia británico a la doctrina romana. Al ver que este evento se había predicho desde hacía mucho tiempo, no necesité movilizar un ejército y apresurarme para llegar a Galia, ya que ya teníamos un gran destacamento en Normandía que había estado entrenando a ese momento. El comandante que envié, Lanzarote. Había sido difícil lograr que aceptara el largo encargo, pero aceptó cuando le mencioné que era el hombre en quien más confiaba para ese tipo de asunto. Además, sería visto como una elección tolerable en comparación con otros debido a su educación en Galia. Estaba un poco molesto. También recibió órdenes de mezclarse con algunos miembros de la nobleza local y terminó enredado con una dama noble en particular que terminó atrapándolo. Sonaba como si realmente lo hubieran obligado a hacer esto, pero le sugerí que podía manejar a los lugareños con más tacto y que su título de caballero no imponía castidad, por lo que si sentía la necesidad de explorar una relación con alguien, era libre de hacerlo. Considere estas opciones. Resulta que solo un momento de sumisión a su deseo terminó con él dando a luz a Elaine de Corbenic, con su futuro suegro más que feliz de pagar completamente el matrimonio si fuera necesario. Creo que desarrolló un caso salvaje de reacción ante esto, ya que solicitó abandonar su papel en el momento en que llegó la noticia. Mi respuesta. No te atrevas a obligarme a ir allí y patearte el trasero. Hombre arriba, asume la responsabilidad. Y sé un padre adecuado para tu hijo. Después de toda esta noticia, me llegó justo cuando Scatach y Lucky me notificaron que ambos también estaban esperando. No estaba seguro si fue durante esa primera vez juntos o los otros dos que siguieron, pero eso fue todo. Y sucedió justo después de un tiempo que Mia había dado a luz a mi primer hijo y actual heredero. Un niño pequeño con un pequeño toque de cabello oscuro en la parte superior de la cabeza y ojos de rubí similares a los de su madre. Me sentí como cuando sostenía a Mordred, pero el sentimiento era algo más intenso. Hablando de la pequeña rubia, la niña estaba mirando a su hermano pequeño con deleite junto con Lyanna. La pelirroja presenció la escena con una de las miradas más felices que su rostro pudo reunir. Gabriel Arcadius Bujarin, bienvenido a este mundo, y lamento que te sientas abrumado por la tasa femenina claramente más alta de la proporción de esta familia. El pobre niño recibirá mucho amor y burlas. Aún así, este nuevo asunto en Italia tenía toda mi atención ya que finalmente podía confiar en algunos cambios en la guerra actual. Los estudios sobre una fuerza aérea acababan de producir cambios en el esfuerzo de los globos aerostáticos, creando los cepelines. Si bien uno podría imaginar esto como una versión del diseño de la Primera Guerra Mundial utilizado para ellos, la cuestión era que eran de naturaleza más rudimentaria y dependían en gran medida de la manipulación del viento y la producción de energía permitida a través de runas especiales y baterías mágicas.
Las runas convertirían el viento/aire en prana y luego lo usarían para alimentar toda la estructura. Por este motivo, su tamaño era solo una cuarta parte del tamaño del primer Zeppelin original. Y su papel se limitaba estrictamente al transporte de tropas. Algunos fueron enviados a otros reinos y se enviaron algunos técnicos para capacitar a ingenieros en estas áreas para que manejaran los vehículos con precaución. No había ocurrido ningún accidente con ellos, todavía, pero aún así se utilizó un enfoque cuidadoso al localizar un gran número de tropas alrededor. Iba a esperar a que Ria reuniera su ejército y lo preparara para reubicarse antes de ir a Galia, y tenía mucha curiosidad por ver cómo esto podría haberse convertido en algo bastante interesante ya que ella nunca había usado uno de esos antes. Tenía muchas ganas de que esta guerra comenzara y terminara lo más rápido posible, preparar las cosas en Italia y luego asegurarme de que las cosas estuvieran bien con Bizancio, y que no intentáramos recuperar la antigua Roma sino crear una nueva. Reformar el imperio bajo un nuevo gobierno tal como lo hicieron algunos de los emperadores de finales de la era imperial cuando la tierra se volvió demasiado difícil de manejar para un solo hombre. Dudaba que fuéramos a forjar una amistad inmediata, pero la expectativa era al menos asegurar algo similar a un pacto de no agresión. Era un imperio demasiado extenso para ganar una guerra al máximo, por lo que cualquier conflicto con Constantinopla terminaría en una victoria menor sin importar los esfuerzos invertidos en él. Simplemente había demasiada tierra con la que lidiar. Pero por ahora, recuperemos Roma y pongamos fin a la era de las migraciones para siempre. Cuando uno piensa en la reina Ginebra, esposa del rey Arturo, lo primero que le viene a la mente es su absoluta devoción por su marido. Lo que muchos no sabían era hasta qué punto se extendía esta devoción y cómo podría desarrollarse a través de una apertura genuina hacia una relación más afectuosa con su amado gobernante. Y cuán codiciosa podía llegar a ser la reina con sus expectativas ante este tipo de acercamiento. Ante el público, eran la pareja más amorosa que uno esperaría de ambos, pero la verdad era algo más interesante. Para ser más específico, Artoria era alguien que no tenía ni idea en lo que respecta al amor. Y aunque se esperaba que la mujer disfrazada iniciara las interacciones, detrás de puertas cerradas, Ginebra era quien la mimaba con amor. Besos, mordiscos en su cuello y abrazos con ella mientras le toca el vientre, sus abdominales son el objetivo de caricias bastante obsesivas, etc. Y eso era ignorar lo lascivos que solían ser sus momentos privados. Había una razón por la cual Ria nunca fue quien tomaba la iniciativa en esos casos, específicamente porque Ginebra tenía el tiempo libre para pensar, planificar y explorar los cuerpos de cada uno con una precisión exacta impulsada por el placer. Las noches sudorosas estuvieron llenas de gemidos de ambos, lo que hizo que Ria se alegrara de que el dormitorio estuviera insonorizado por runas. La forma en que su amada esposa se movía con ella, la forma en que adoraba cada rincón de su musculosa estructura hacía que Artoria temblara de pura felicidad. Sabía que estaba bien que un rey fuera complacido por su reina con tanta seriedad, pero incluso la rubia despistada sabía que Ginebra era solo un nivel de lujuria más allá de las normas. Y a ella no le importó. Lo que sí le importaba era cuando se utilizaban susurros para sacar a relucir algo de su propia lujuria. Ria no estaba exenta de problemas, y su reina sabía cuál era el factor de excitación que lo impulsaba. ¿Extrañas su polla, mi rey? La morena tarareó alegremente, su cálido aliento descansando sobre su hombro mientras su mano derecha jugueteaba con la hendidura húmeda que ansiaba esa forma de atención. Ser golpeada como una chica adecuada, ser tratada como una esposa y. Quién sabe, tal vez desearías haber sido criada por eso también. Ria normalmente no era tan extrema con sus pensamientos, pero la forma en que Ginebra simplemente soltó sus ataduras cuando se trataba de ese tipo de hablar sucio la hizo gemir de deseo ante su escenario hipotético. Podía imaginarlo, un día ella simplemente estalló, marchó a Londinium, exigió un duelo a Joseph, lo golpeó y luego le pidió como recompensa a un niño. El mero pensamiento de esa pelea contundente en la que podría perder y. Aún así ser follada hizo que su coño se humedeciera más que cualquier sesión de masturbación habitual. Su esposa lo sabía, con Guinevere sonriendo cara a cara con deleite, y con la otra mano agarrando uno de sus senos ahora más grandes. El cofre más gordo no era tan horrible como ella imaginaba. Claro, el dolor de espalda ahora era un problema del que debía cuidarse, pero sus tetas también eran mejores para darle placer ahora más que antes. Y la forma en que la morena amasaba y chupaba a aquellos como un recién nacido hizo que la rubia se rindiera por completo ante la sensación.
Hablando de pechos grandes, el pecho de Guinevere se había agrandado debido al embarazo y la leche que producía tenía a Ria algo intrigada por el sabor del líquido. Sabía que estaba mal hasta cierto punto hacer esto, pero, había algo nostálgicamente bueno en hacer eso. Se sintió dulce en su lengua y permitió que algún instinto latente se hiciera cargo mientras Ginebra se burlaba de ella para que fuera un bebé grande mientras sus manos vagaban por todo su cuerpo expuesto, provocándola sin fin. Desde que creció debido a que cambiaba con más frecuencia a otras armas como Rongominiad y Clarent en lugar de permitir que Excalibur sellara permanentemente su crecimiento, las interacciones de Guinevere se habían vuelto más audaces y algo más duras. Solo porque en la mente de la morena más grande significa más fuerte y eso abrió una sala llena de oportunidades para que probaran debido a su cuerpo mayor. Era más alta que Guinevere y sus brazos alcanzaban una separación más amplia, convirtiendo así los abrazos en algo de lo que tenía que encargarse. Y Guinevere pidió más de una vez que la mimaran como solía mimar a Ria antes de que fuera más pequeña y la morena estuviera menos embarazada. Al principio, Ria estaba simplemente abrumada y apagada por eso, pero después de meses de lidiar con este comportamiento, llegó a aceptarlo. Una reina que satisface a su rey, le muestra amor y es una buena esposa y al mismo tiempo aumenta su confianza en las interacciones íntimas. Los abrazos eran lo que todavía la mareaba a veces, pero el conjunto general de encuentros que su esposa planeó era nada menos que interesante. Hasta el punto de que los esperaba con ansias en lugar de estar demasiado nerviosa para hablar de ellos. A pesar de la inquietud inicial y el enfoque vacilante que adoptó al manejarlos, Artoria estaba realmente enamorada de su esposa y estaba con ella. Ambos eran unidos y afectuosos, y el reino realmente disfrutaba de esa forma de verse. Con el nuevo heredero nacido y la dinastía Pendragon preservada, Ria ahora podía disfrutar de la paz de no tener que soportar la presión de tener nuevos hijos. Más bien, podía disfrutar de sus planes para Camelot, ayudando tanto al campesinado como a la nobleza local, y al mismo tiempo asegurándose de explorar y comprender plenamente el significado completo de ser rey. No solo como el ideal, sino también como el verdadero. No un ser que se pareciera a una deidad, sino uno que se convirtió en uno por pura fuerza de voluntad y ejemplo. Aún así, su corazón palpitante sabía que alguien andaba mal en ese hermoso cambio de su vida, y que alguien acababa de darle la oportunidad de reencontrarse con él una vez más. Cuando Joseph mencionó la guerra que pronto iba a estallar por la liberación de Italia, vio la oportunidad de analizar las muchas posibilidades y escenarios que pasaban por su mente. Joseph todavía estaba en su mente, y Ginebra. Mientras que el afecto de la rubia era más crudo e intenso, la visión de la morena hacia el hombre era más la de una mujer joven desmayada por su ser en general. No fue un elemento preciso lo que conquistó su menor atracción en comparación con la mayor que sentía por su marido, sino más bien un sentido de parentesco y afecto que iba más allá de la mera amistad. A pesar del enfoque más denso adoptado por la joven, estos dos compartían muchos elementos en común. Elementos comunes que fueron resaltados muchas veces durante sus momentos privados. Ginebra estaba haciendo muchos pucheros al respecto cuando le recordaron que no podía abandonar los muros seguros de Camelot ya que ella era la reina y todavía manejaba al niño que debía criar y preparar para convertirlo en el príncipe a ese reino. Admitió que le hubiera encantado estar cerca de José nuevamente, pero que finalmente entendió que su rey quería ser quien se ocupara personalmente de este tipo de asunto. Y al escuchar este tipo de concesión, las orejas de Ria simplemente se enrojecieron debido al sonrojo. Y la vista fue suficiente para provocar una ronda de risas por parte de su reina, obligándola a otra muestra de afecto que les correspondía conocer y, si era posible, compartir con aquellos a quienes querían tan estrechamente como a los demás. Ria no estaba del todo convencida de lo única que era esta relación, y podía decir que Merlín estaría aprovechando esta oportunidad para crear un desastre si hubiera estado presente para ver esto. Lamentablemente, la maga estaba ocupada escondiéndose de dos hadas monarcas muy molestas que estaban tratando de resolver algunos problemas dejados por su padre. Ria les concedió permiso para realizar esa búsqueda tan pronto como se dio cuenta de quién los había ayudado a reunirse y cómo sucedió todo. Molesta, al ver que esto era similar a lo que sucedió con Morgan y la concepción de Mordred, Ria solo quería que este desastre se limpiara de inmediato. Y a estos dos les vendría bien hacerlo solos. Y ahora era el momento de preparar algunas sorpresas para un José muy inconsciente. Después de todo, él no sabía que ella había crecido un poco más que solo en altura. Cuando finalmente llegué al destino para la cita que debía tener con Ria, tuve una pequeña sorpresa.
Digamos que Merlín pudo haberle contagiado algo de su comportamiento descarado a la rubia hasta cierto punto, y que fue esta parte principal la que impulsó a la chica a preparar la sorpresa más ambiciosa que uno pudiera dejar caer en mi regazo. Cuando mi ejército llegó a su destino, descubrí que Ria había llegado un día antes y me había esperado pacientemente. Pensé que habría tardado más debido a lo lejos que estaba su capital de nuestro punto de encuentro, pero me dijeron que su movilización había sido más rápida que la mía, dándole la oportunidad de partir hacia la ciudad portuaria antes que yo. Mientras intentaba obtener información sobre sus rumoreadas posibilidades, descubrí que nadie en su ejército podía decirme mucho más allá de que el rey quería hablar solo conmigo. Estaba confundido porque ella habría hecho un mejor movimiento simplemente conociéndose personalmente, en público. Aún así, no hay nada inusual en comprobar cómo le estaba yendo con todos esos rumores sobre un posible crecimiento acelerado. Estaba bastante seguro de que Excalibur estaba destinada a detener su crecimiento o algo así, o tal vez era Avalon. No estaba completamente seguro de ello. Aún así, ¿hizo algo para poder crecer un poco más por el bien de altura? No estaba seguro de lo que iba a encontrar en su tienda, pero definitivamente me tomó por sorpresa cuando finalmente entré a la tienda y le di un rápido vistazo a lo que había cambiado con Ria. Y descubrí que era más que sol o altura. Mucho más que eso. No era exactamente consciente del alcance total de su crecimiento, así que me quedé perplejo cuando me di cuenta de lo alta y mayor que era su figura. Eso no quiere decir que me quedé en silencio, pero tenía buenas razones por las que mi boca de repente se quedó baja cuando la vi. Su armadura era un poco más voluminosa, pero no con el propósito de protegerla mejor. Más bien para hacer que sus nuevas curvas encajen mejor dentro de su cuerpo masculino. Si no hubiera sido consciente de su verdadero género, me habría confundido por el marco de la armadura en sí, pero como sabía la verdad, tenía sentido. En un grado. Y me di cuenta de que esperaba que yo hiciera una reseña por la expresión que persistía en su rostro. Parecía feliz de verme, pero también ansiosa por escuchar lo que tenía que decir sobre su nueva apariencia. Éramos solo nosotros dos en esa tienda, no había guardias alrededor, así que simplemente caminé hacia ella. Sus mejillas se enrojecieron ante la repentina cercanía, y seguro que se sentía algo más lindo ahora que estaba cerca de mi altura. Le di un beso en la mejilla, bastante cerca de sus labios. Un escalofrío atronador la sacudió un poco, su postura de cautelosa era rígidamente tensa. Y le ofrecí una sonrisa. Hola Ria. Sus labios se curvaron en una linda sonrisa, un saludo incómodo salió de sus labios como si tropezara consigo misma debido al intenso cariño y malestar que sentía por este encuentro. J. Joseph. Yo, te extrañé. A diferencia de antes, ella realmente se sintió cómoda cuando lentamente la abracé. También te extrañé, querida. Otro escalofrío y, sin embargo, me di cuenta de que este la suavizó un poco más durante mi interacción. ¿Cómo están Mia y el pequeño Gabriel? Ella se está recuperando muy bien, tarareé con un tono feliz. Y el pequeño Gabriel ya es una amenaza que iguala el pequeño reinado de terror de Mordred. Asintí ante esa respuesta, pero vi una luz inusual brillando en sus ojos mientras se alejaba lentamente del abrazo. En silencio, se alejó de mi proximidad para comprobar algo en un cofre cercano y continuó recuperando lo que parecía ser una espada. Fruncí el ceño durante toda esta interacción y permití que una mirada inquisitiva regresara a ella cuando regresó con la espada y me la ofreció. Esto es para Mordred. Eso fue un poco una sorpresa, pero pude ver cómo el tiempo y la buena voluntad habían convencido a Ria a ser un poco más indulgente con la pequeña rubia. No podía culparla por ser tan lenta y tan rígida con esos pasos y, de hecho, los veía más como buenas victorias para una relación más simple entre ella y Mordred. No le estaba pidiendo que perdonara a Morgan por ese horrible acto, quería que viera a Mordred como una víctima en todo esto porque la niña no podía elegir cómo nacer. Y quería que ella viera a la niña como su hija. Ese era su hijo, alguien a quien ella tuvo la oportunidad de ser parte de su vida y guiarla de la manera que ella hubiera querido ser guiada en su propia infancia. Sabía que no podía apresurarme, pero realmente quería que se reconciliaran. ¿Cuál es su nombre? Clarent, respondió y asentí en reconocimiento. Entiendo que no es mucho, pero, es perfecto. El compañero rey hizo una pausa y luego me miró confuso. ¿Lo es? Obviamente. Ya te dije que Mordred quiere ser un caballero. Un movimiento de cabeza. Lo hace. Supongo que le encantará. Y probablemente también te envíe una carta de agradecimiento por eso.
Sus labios se torcieron, pero sus emociones estaban demasiado mezcladas para que yo supiera si era una sonrisa de satisfacción que destelló brevemente o una pequeña mueca por lo incómodo que es pasar por ese proceso. Ahora, ¿qué pasa con tu esposa y tu futuro hijo? ¿Están bien?, tartamudeó un poco Ria, sorprendida por el nuevo tema. Guinevere te extraña a ti y a Mía también. Le ofrecí una sonrisa. Espero que no esté haciendo nada preocupante como reina. Creo que ella ha sido mi reina y más en estas últimas semanas, argumentó la rubia, con el rostro enrojecido ante su propia insinuación. Aún así, le ofrecí una mirada sorprendida y le di una palmadita en la espalda de felicitación por eso. Me di cuenta de que la morena era una guardiana solo por cómo lo tomaba todo y trabajaba para asegurarse de que su propia felicidad fuera compartida con su rey. Y con esos pocos otros con los que estaba dispuesta a compartir ella y el rey, por lo que parece. Supongo que esto también tiene que ver con tu pequeño estirón. Yo, supongo que sí. Decidí desafiar mi suerte y. Miró hacia su armadura, sus ojos destellaban una indescriptible sucesión de emociones que me dejaron entre divertido y preocupado. Supongo que fue un empate para mí. Me reí. Esa es una forma de decirlo. Al menos ahora no tienes que lamentarte de ser más bajo que yo. Sus mejillas se hincharon ante eso, mostrando que, a pesar de su yo más adulto, Ria seguía siendo Ria. No fui tan corto. Se necesitaba una palmadita en la cabeza y ella cedió ante ella. En cierto modo lo eras, pero es lo esperado para alguien que había estado andando con un cuerpo pequeño. Pero ahora, obtienes algunos beneficios como la altura y aún así te trato así. Ella tarareó, su rostro aterrizó suavemente sobre mi pecho. ¿Qué pasa con el resto? Esa fue una pregunta muy grande. No porque no tuviera una respuesta clara al respecto, sino si quería expresarlo de una forma u otra. Sabía que era una cuestión de equilibrio en este punto ya que ambos sabíamos algo fiel al mismo. Ella sabía que yo había mirado, quería que yo mirara ahí, sin embargo, quería oírme decirle la verdad. Y sabía que ser demasiado directo habría sido totalmente grosero por mi parte. De ahí que camine de puntillas por la delgada línea entre lo contundente y lo insinuante. Creciste muy bien. Y puedo decir que eres un poco tímido al respecto. Siguió un lento movimiento de cabeza sobre mi pecho. Guinevere dijo que le gustó de esta manera. Ella piensa que mi cuerpo ahora coincide con mi personalidad y. Alma. Le rodeé los hombros con un brazo, lo que la puso tensa, pero solo porque quería que su cuerpo presionara firmemente el mío. Ella no mintió. Te ves mejor de esta manera, no solo por la belleza. Sino también porque pareces un adulto adecuado, uno que no debe ser cuestionado debido a su experiencia, sabiduría y cuidado. Un zumbido salió de su garganta, vibrando a través de sus labios cerrados mientras disfrutaba un poco más del agradable abrazo. Nos quedamos así por un rato, con Ria acicalándose bajo la calidez que le estaba brindando, ya que ambas realmente nos extrañábamos mucho. Después de que terminamos de hablar sobre asuntos privados, consideré oportuno informar a Ria sobre la situación en Europa, ya que su comprensión era bastante limitada y algunos de esos detalles se basaban en la propia narración del asunto por parte del Papa. Félix no había mentido sobre la situación en Roma, pero algunos de los detalles se habían ampliado deliberadamente para favorecer una visión más malvada del Imperio Romano de Oriente y Odoacro. Este último era un imbécil, pero no estaba asesinando activamente a sus propios ciudadanos, aunque había noticias de vuelos desde Italia de Callia para buscar asilo según las listas de proscripción publicadas por el rey de Italia. Las siguientes horas las pasé compartiendo detalles sobre los ejércitos de cada uno, la comprensión de mi experiencia en Europa continental, qué esperar y qué preocuparme durante las batallas, y puntos generales a seguir con los otros reyes. Ria estaba completamente absorta en todo este asunto, y estábamos sentados junto a la pequeña cama que ella tenía en la tienda mientras hablábamos, sin que se desarrollara nada loco en la interacción. Después de todo, ambos sabíamos que no sería apropiado hacer nada en este momento y también conduciría a algunos riesgos desagradables que ambos no estábamos dispuestos a correr. Había tanto que discutir que ambos terminamos quedándonos en la tienda incluso cuando el cielo se oscureció. Al final ella se ofreció y yo acepté dormir en su tienda, esperando que fuera una interacción un tanto mansa, ya que ella no parecía haber aumentado mucho su confianza. El viaje me demostraría que me había equivocado en una o dos ocasiones. Quizás más. Quiero decir que la noche siguiente fue particularmente tranquila como lo habían sido las primeras horas, pero eso sería mentira. Una gran mentira.
Cuando Ria mencionó que tenía mucho que mostrar y contar más tarde esa noche, no esperaba que fuera tan audaz como lo era ahora. Quiero decir, no esperaba exactamente que ella se acercara a mi cama, desnuda y bastante orgullosa de ello mientras mostraba sus nuevas tallas y me preguntaba si podía calentar mi cama. Y con eso se refería a ella acostada sobre mí, con su coño frotándose contra mi boca mientras su boca trabajaba mi eje. No es que no la viera capaz de realizar este tipo de juegos previos, sino que ella tenía la audacia de ser quien los pedía. Fue la forma en que lo hizo, tan segura y al mismo tiempo tan nerviosa, lo que hizo que todo el intercambio fuera tan delicioso para ambos. Al recordar su enfoque inicial del sexo cuando la tomé por primera vez, me di cuenta de que aprendió a través de algunas clases secretas de educación sexual de Guinevere. La joven había recibido al cuarteto tan positivamente que le pareció correcto animar a su propio marido a participar en este tipo de interacciones. Y con el tiempo que ha pasado, su nuevo cuerpo y lo hormonales que se pondrían algunas mujeres durante los embarazos, supongo que Ginebra pasó el mejor momento de su vida con su inexperto y definitivamente sexy lindo rey. Yo también me lo estaba pasando genial y pude ver que Ria estaba completamente intrigada por la situación general por la forma en que lamió mi polla con tanto entusiasmo. Al menos, en un esfuerzo por mi propio entusiasmo. Solo quería probar cuánto aprendió con la morena. Y ella aprendió mucho de lo que pude ver. La forma en que ella era tan limpia y tan devota con cada acción hizo que todo el intercambio fuera bastante intenso y pronto ella estaba tragando una gran carga por su garganta mientras yo lamía con seriedad su dulce orgasmo mientras conseguí que se corriera un poco antes que yo. Fue un pequeño logro en un mar de aquellos que aún no se habían desbloqueado durante esa joven noche. Agarré sus pechos, notando cómo era más fácil burlarse de ella con ese manoseo, cómo lo mismo se extendía con su trasero, cómo su coño chorreaba para llamar la atención, cómo amaba sus propios jugos cuando le llevé un poco con un dedo a los labios. Su lengua envolvió amorosamente los dedos mientras mi longitud se endurecía nuevamente ante la vista. Esperaba que las cosas se mantuvieran mansas por un tiempo, pero supongo que subestimé la libido de Ria hasta ese punto, ya que pronto me pidió ir más allá alineándose de manera que su coño se frotara directamente contra mi longitud. Y cuando digo frotar me refiero a que ella estaba perforando su raja de un lado a otro a lo largo de mi longitud en una joroba intensa y de gran ritmo. No era sexo, pero era mucho más caliente que una broma normal. Y quedó muy claro lo que quería cuando surgió su conversación sucia. Ella quería que la tomaran, la reclamaran, la contaminaran e incluso la criaran hasta el último momento. Me dejó un poco de pánico y hablé de ello. ¿Qué quiso decir con criado? Podría verlo como una mera charla sucia, pero una cosa era jugar con los términos y otra era ir a por ello. Después de todo, hay un motivo por el cual no recibió Creampie la última vez que lo hicimos. Estoy usando algunas runas. No seré embarazada, por ahora. La promesa significaba mucho ya que ella podía decidir apagar la runa cuando quisiera y quedar embarazada mientras yo estaba distraída. Sería más cauteloso si hubieran sido otras chicas, pero y quería confiar en la rubia, ella no planeaba traicionarme a tal manera. Y, con suerte, esto resultó ser correcto cuando la tiré sobre el colchón, flotando sobre ella mientras me preparaba para follármela para siempre. Joseph, interrumpió justo cuando mi polla entró en ella. De esta noche. Yo soy tu reina. ¿Y tú eres, tu rey? Una sonrisa feliz adornaba su rostro. Sí. Mis manos tomaron las de ella y la follé lo más duro posible. Se sintió como si un sello primitivo se hubiera roto y golpeé su estrecho agujero para convertirlo en una funda adecuada para mi espada. Sus gemidos desenfrenados confirmaron aún más su deseo y necesidad, con su excitación 3 veces más intensa que antes para igualar la mía. Follamos durante lo que parecieron siglos, pero paramos solo para poder disfrutar de unas horas de descanso. Fue solo una noche y que precedió al resto del viaje. Ria no estaba dispuesta a aceptar una sola sesión. Ella quería más de mí tanto como yo quería más de ella. Y el hecho de que nuestra resistencia fuera nada menos que divina le dio a nuestra libido muchas excusas para ser duros el uno con el otro todo el tiempo. Si no era de noche, entonces se permitían algunos juegos previos en privado. Ria pronto atendió mi polla tanto como yo adoraba su dulce coño. El tiempo transcurrido desde Gran Bretaña hasta Gallia y luego hasta la frontera con Italia fue ciertamente intenso. Nadie se dio cuenta, nadie lo sabía, era un secreto entre nosotros y nuestras esposas. Y Ria admitió haber agregado bastantes detalles a sus cartas. Ginebra había querido saber qué tan lascivas se habrían vuelto las cosas.
Y por la forma en que lo expresó, la morena estaba bastante frustrada por no estar allí y adorarnos a los dos. Fue divertido, pero seguro que prometía pasar más momentos divertidos la próxima vez que Mia y yo los visitáramos. Era un plan para el futuro, pero por ahora teníamos que afrontar una guerra. Después de un viaje particularmente intenso, nuestros ejércitos combinados movieron rápidamente hacia el sur y se reunieron con el resto de las fuerzas reunidas para la campaña de liberación planeada. Todos quedaron un poco sorprendidos con la presencia de Artoria para esta operación y aunque había algunas dudas sobre su capacidad en combate, el Papa parecía dispuesto a darle confianza para demostrarles que era digno de estar ante otros reyes. Yo lo sabía, Ria lo sabía, pero una cosa era saberlo y otra demostrarlo a través de una guerra. Y qué mejor oportunidad que hacerlo contra alguien como Odoacro. Con los militares enviados y listos para dividir sus fuerzas, se tomaron algunas precauciones para irrumpir en los Alpes. Aún no era invierno, pero lo que en los tiempos modernos se conoce como Piamonte tenía fama de ser una de las regiones más frías de la península. Aníbal lo había atravesado para invadir Italia, sufriendo mucho a causa del clima. Yo nunca lo había visitado ya que mis abuelos venían del profundo sur de Italia y nunca se aventurarían tan profundamente en el norte de Italia. El lugar era simplemente desagradable para alguien que estaba acostumbrado al clima del sur, y había habido suficientes problemas regionales con el debate norte contra sur durante todo un siglo en los tiempos modernos que se sentía extraño estar allí. Y comprometernos con esa ofensiva total. Aún así, eso no me impidió ir a lo seguro y tener algún tipo de equipo listo para la ocasión. La ropa gruesa no era nada nuevo en esta época, pero producida en masa y entregada a todos los soldados significaba que ninguno iba a sufrir el clima tan horriblemente como lo habría hecho sin la ropa adecuada. Sabía que esto no era Rusia y que el clima era más manso aquí, pero, al mismo tiempo, esta gente no estaba endurecida por el frío como lo habían sido algunos con el primer imperio francés y la Alemania nazi cuando lucharon contra el oso. Y el desgaste aquí fue bastante mortal debido a eso. Se envió una declaración de guerra justo cuando cruzábamos la frontera. Si bien algunos pueden ver este asunto como falso e injusto con Odoacro, comenté que el hombre no era digno de justicia y que preferiría ser un poco injusto con un monstruo en lugar de explicar a algunas viudas por qué su hombre fue asesinado por alguien fácilmente evitable. Emboscadas. Los Alpes fueron el primer obstáculo, y Odoacro no pudo aprovecharlo para debilitar a nuestros ejércitos, ya que los cruzamos justo a tiempo para establecer el primer contacto justo al lado de Asta, la actual Asti, una pequeña guarnición. Una vez destrozados y tomadas sus posiciones defensivas, se acordó esperar y permitir que su primer grupo de respuesta chocara en esas posiciones favorables. La segunda batalla de Asta fue definitivamente más cruel que la primera y tuvo una mayor importancia en el siguiente paso de la guerra. La tribu de los Eruli reunida por Odoacro intentó repelernos de la región, pero la presencia de artillería pesada y globos voladores que lanzaban bombas sobre nuestros enemigos fácilmente destrozaron sus líneas antes de que pudiera haber ocurrido una escaramuza seria. Con la puerta abierta en menos de una semana de campaña, el siguiente objetivo se dividía en 5 puntos. Los suevos y los galios forzarían una punta de lanza a través de Etruria, la actual Toscana, y se encargarían de aproximadamente la mitad del ejército defensivo que intentaba expulsarnos, mientras que Clovis y yo apuntaríamos a Mediolanum, la actual Milán, y Brixia, de Brescia. Para asegurar las tierras fértiles que Italia poseía en la zona. En realidad, Ria tenía una difícil tarea. Invadir la Suiza actual. Era una prueba de fe y sabía que me llevaría un tiempo realizarla. Logró la subyugación apenas un día después de que todos hubiéramos terminado de asegurar el resto de los objetivos. Todos esperaban más, por lo que el Papa la elogió un poco más por ello. Pero supe desde el mismo momento en que le entregaron la tarea que Ria la tenía en su bolso. ¿Por qué? Gales no era exactamente solo colinas, al igual que Irlanda. No era la primera vez que manejaba ese tipo de terreno durante la guerra y su experiencia resultó beneficiosa para ganarse también el favor de los nobles locales para escuchar el buen sentido en lugar de las amenazas vacías de Odoacro. Con el norte capturado, lo que quedaba por hacer era llover sobre las regiones centrales y capturar Roma. Había pensado en Odoacro tratando de reubicarse en el sur y seguir la misma estrategia utilizada por los últimos emperadores de Roma occidental para simplemente trasladar la capital a otra parte, pero esa idea se descartó cuando llegamos a Interamna, la actual Terni.
El cruce de caminos que nos permitiría asaltar Roma con un asalto de pinza una vez capturado, y descubrimos a través de los exploradores avanzados que Odoacro estaba a cargo de un ejército masivo ubicado justo en la frontera entre Umbria y Lacio. No fueron solo las tribus las que se habían unificado bajo su mando en Italia, sino también los vándalos que habían sido reclutados para la ocasión. En comparación con nuestros formidables 50.000 soldados que habíamos reunido para la ocasión, Odoacro tenía el doble ese número y. Muchos problemas para mantenerlos compactos según lo que establecieron los primeros informes. Bahía ni siquiera dudó en entregar mensajes a la marina junto con Rechiar para asaltar cualquier convoy propiedad de vándalos. Debido al gran compromiso que teníamos por delante, estaba claro que ahora estábamos en guerra y que el príncipe suevio tendría la oportunidad de conseguir su pequeño plan de conquistar parte del noroeste de África. Y habría preferido que este conflicto no llegara a esto, pero sabía que las palabras no importarían ahora que Odoacro había dado lo mejor de nosotros. Esta habría sido la batalla para destrozar al usurpador y para que el país quedara completamente liberado con su fallecimiento. Aunque nos superaban en número, eso no significaba que no tuviéramos la mayor cantidad de ventajas. Se emplearon más globos, teníamos a nuestra disposición una cantidad considerable de artillería respecto a escaramuzas anteriores debido a la extensión del terreno de nuestro lado. Definitivamente ayudó que entre nosotros y la fuerza que se acercaba estaba el principal afluente del río Tiberio, actual Tevere, el Nar, actual Nera. No era un río grande, pero era un obstáculo natural suficiente para frenar cualquier paso que se hiciera a través de él. El plan de ataque era simple. Al principio habrían habido ataques provocativos para molestar a las tropas, luego, cuando Odoacro estaba calentado y enojado lo suficiente como para lanzarnos sus números, establecimos nuestros ejércitos en una posición defensiva mientras la artillería y los arqueros les hacían llover el infierno. Finalmente, usa la caballería combinada para destruir lo que quedó y capturar o matar al comandante principal. El primer paso fue más fácil de lograr de lo esperado. Odoacro estaba nervioso, sabía que estábamos muy cerca de irrumpir en sus líneas y tenía pocas posibilidades de burlar nuestra disposición actual. Entonces, cuando comenzamos a disparar con cuidado a sus propias tropas e ignorar a los vándalos, se puso bastante furioso con la situación general. Ordenó un asalto completo, esperando que el combate cuerpo a cuerpo lo viera victorioso de alguna manera, pero su entusiasmo se quemó tan fácilmente como le llegó. Se desarrolló sangre y otras piezas corporales, una masacre, pero nada que realmente fuera nuevo para ninguno de nosotros. A Odoacro, que solo había oído informes de exploradores traumatizados o de soldados supervivientes, parecía bastante blanco y verde antes de esta matanza. Una vez que los globos estuvieron sobre su cabeza, llovieron más bombas sobre las tropas a distancia que esperaban estar más seguras en esa pesadilla. Con las filas rompiéndose y un río sangriento abriéndose para que nuestras fuerzas pudieran atravesarlo, la caballería pesada se apresuró a atravesarlo, con las lanzas listas para empalar a tantos enemigos como fuera posible. Y fue un verdadero baño de sangre. Tantos gritos, tanto horror, este tipo de guerra no era la que Odoacro o cualquier otro bárbaro que hubiera intentado explotar el legado romano había experimentado jamás. Y fue allí donde Odoacro, sorprendido, encontró su fin cuando una lanza se clavó en su cráneo y arrastró su cuerpo para que todos lo vieran. Su rey estaba muerto, sus comandantes estaban muriendo, sus amigos y hermanos diezmados por la explosiva represalia. Esto, como informaría la Iglesia una vez que Roma fuera completamente reconquistada, fue la retribución divina por sus pecados. La batalla de Interanna fue la pieza final de la campaña. No fue el fin de la guerra, sino que se envió una pequeña fuerza para encargarse del pequeño grupo de resistencia en Sicilia, Cerdeña y Córcega, mientras que a Rechiar se le permitió encargarse personalmente de los vándalos utilizando la propia Sicilia como trampolín para precipitarse hacia la costa que alguna vez fue propiedad de Cartago. Lo peor de la guerra había pasado y Roma estaba nuevamente bajo control papal. Hoy eso pensamos todos considerando que ese era prácticamente el plan para toda esta campaña. Después de que se permitió al Papa regresar a su palacio, todos fuimos convocados para hablar ante su corte y las noticias que nos dio fueron nada menos que estremecedoras. Os saludo y alabo a vosotros 5, hijos de la fe y creyentes del único Dios verdadero, portadores de orden y paz, protectores de los inocentes y débiles, salvadores de la cristiandad y de todos aquellos que buscan esperanza en estos tiempos difíciles. Habló con increíble formalidad, y aunque al principio nuestra atención se dirigió a su santidad, todos notamos que los 5 sirvientes se acercaban con 5 coronas sobre almohadas.
Cada uno era el circular dorado, no los pomposos con forma de sombrero. Y tuve la sensación de que sabía hacia dónde iba esto al igual que algunos de los otros. Aquí están los símbolos de vuestro nuevo honor. De vuestra justa recompensa por el fiel deber que mantuvisteis como reyes cristianos, cruzados de una nueva y brillante era griega. Fundadores de una nueva organización romana. Ya no es un simple imperio roto y contaminado, sino uno divididos entre los miembros más sabios y honorables de esta religión. Aquí os convoco a todos como reyes romanos y como césares de esta nueva era. En términos sencillos, el Papa literalmente estaba renunciando a sus poderes temporales para permitirnos crear una nueva federación. No hay suficientes palabras para describir la pura indignación de algunos de los antiguos aliados de Félix, hasta el punto de que algunos incluso planearon destituirlo por ser un traidor a la fe. Lamentablemente, estas amenazas estaban vacías ya que estábamos allí y teníamos los ejércitos más grandes alrededor. Cualquier intento de convertir al papado en una herramienta de poder para crear reinos según los caprichos de la nobleza local quedó ahora fuera de su alcance y una nueva Roma nació de ese polvo. Durante las últimas semanas de estancia en la ciudad, se decidió establecer una administración local aumentada con tropas que guarnecimos en varias secciones importantes de las ciudades. Se enviarían representantes a Roma para ser nuestra voz en Italia y debatir sobre asuntos locales. Sería arriesgado trasladar todos nuestros tribunales allí, por lo que me pareció la decisión más inteligente. Aún así, con Roma reformada, solo había una pequeña cuestión que debía abordarse. Y ese era el Imperio bizantino y cómo iban a tratar este nuevo desarrollo que parecía bastante cerca de sus fronteras. Las cosas no se estaban poniendo tan fáciles, pero, al menos la paz y el orden habían regresado a media Europa. Entonces, para dejarnos esto claro a todos, ¿en realidad no tuviste problemas con tu hermano? Ya sabes, el heredero legítimo de tu papá. La Mordred mayor se burló de las otras dos versiones que actualmente la estaban presionando con este tipo de preguntas. Ahora podía ver por qué su padre encontraba tan incómoda y complicada toda esta situación de estar en Caldea. Si bien le vendrían bien algunas preguntas sobre sus detalles únicos, la forma en que sus versiones Sumeritriarcherouskniut estaban presionando para encontrar puntos en común con sus propias historias de origen simplemente la puso increíblemente furiosa. Por ejemplo, a Mordred nunca le gustó que la entrevistaran periodistas en casa y las pocas veces que accedió a ellas fue cuando solo quería dar lo mínimo y ser salvada por los paparazzi. Pero lo que realmente la molestó tanto con esta línea de interrogatorio no fue ni siquiera la cantidad de preguntas a las que estaba siendo sometida, sino que estaba cada vez más frustrada por la forma en que estos dos asumían que tenía algún problema con su familia. Como si la familia seguía siendo algo que nunca pensaría en traicionar. ¿Broma sí, traición? Nunca. ¿Por qué diablos me importaría eso? Ella finalmente le preguntó. Gabriel obtuvo la administración de Britania, pero yo obtuve otro reino. No veo por qué tengo algún motivo para estar celoso. Parecían listos para decir algo acerca de que ella no recibiría nada, pero cuando la nueva información de su yo más curvilíneo consiguió un feudo, los dos compartieron una mirada inquisitiva y curiosa. ¿Un reino? ¿Tienes un reino? ¿Como un reino real? ¿No un pequeño condado o algo así? Quiero decir, si quieres llamar condado a Nueva Britania, creo que un país del tamaño de un reino en ese momento sería la tierra misma. ¿Te refieres a, Nueva Britania es, Estados Unidos? ¿Dónde existen Estados Unidos y México en esta línea de tiempo? Sí, admitió con orgullo la segunda hija mayor de Joseph. Sin embargo, yo diría que no fue fácil al principio. Ya sabes, también venimos con enfermedades latentes de siglos pasados y nos tomó décadas proteger adecuadamente a todos los nativos contra problemas médicos. Y eso también es ignorar cuántas décadas siguientes también tomó establecer una sociedad tolerante que cimentó la amistad entre nativos y colonos. Fue difícil, pero supongo que el resultado final fue un reino rico como el mío, jeje. Eso es genial, admitió Summer Mordred con ojos brillantes. Entonces, si por casualidad quisiera nadar en California, estoy seguro de que disfrutarás de las playas de Nova Brincatum. La noticia fue grandiosa. Entonces uno de ellos logró anotar un gran puntaje, pero ¿y qué pasa con los otros hermanos? De hecho, si bien los dos Mordreds habían estado compartiendo la misma mentalidad cuando se trataba de cuestionar su tercer yo más exitoso, había algo que el original aún tenía que digerir por completo. ¿Qué pasa con los otros hijos nacidos de José y sus otras esposas? ¿Pero tu padre les dio otros reinos a los otros niños? ¿No sería problemático simplemente crear nuevos reinos para cada niño?
El Mordred más grande en realidad sonrió ante eso. ¿Sabes? Esa es una pregunta que rara vez escucho ya que no a muchos les importa esto en los tiempos modernos, pero, papá no nos dio a todos los feudos para gobernar. No porque no pudiera, sino porque algunos de nosotros no queríamos gobernar. En tierra como reyes y reinas, respondió la rubia más alta con seriedad, ganándose la atención de sus yo más jóvenes. Déjame pensar, Lyanna nunca estuvo interesada en ser reina. Siempre fue la princesita de papá en el corazón y simplemente se encariñó con sus habilidades administrativas. Estudió, incluso obtuvo algunos títulos cuando se fundaron universidades en todo el reino y solía pasar por trabajo como asesora y ayuda cuando era necesario, ya sea en casa o en nuestros reinos. La joven hizo una pausa, recostándose en su silla mientras pensaba en sus otros hermanos. Gabriel consiguió a Britannia hasta cierto punto, luego está Doirin, pero ella se encargó de ser una erudita luchadora y copiar el estilo de vida de su madre hasta cierto punto. La visita principalmente durante las vacaciones, pero está bastante ocupada tapándose la nariz. En libros antiguos y practicando nuevas artes, continuó enumerando Mordred. Luego está Caelus, y si bien ama la vieja Roma como lo hace su madre, carece de ambición para impulsar algo loco. Le gusta actuar en obras griegas y latinas cuando los lugares están libres y es más un escritor tragicómico. Y actor cuando lo siente. ¿Qué pasa con los demás? Ella resopló. Lo juro, nunca pensé que me habría molestado mi propia impaciencia. Esa respuesta molestó a los dos, pero no dijeron nada mientras ella continuaba con su narración. Luego está Gormand, que es el heredero al trono del Principado de Camelot y es un oso de peluche por cómo se comporta con familiares y amigos. Lo juro, nadie puede odiar a ese grandullón, y luego está Esamar. Es un pequeño fastidio, siempre pide un combate griega. Es tan infantil. Y lindo. Quiero acariciar a ese bastardo en la cabeza para siempre y, sin embargo, me molesta con duelos. Las dos compañeras rubias sonrieron ante eso último, encontrando divertida la irritación de su yo mayor en ese caso. Finalmente están Bevan y Tonia. Y griega. Creo que causaron muchas preguntas sobre su paternidad ya que copiaron muchas de las travesuras cometidas por papá y tía Ria cuando el mundo era más joven como solían decir cuando hablamos del pasado. Escuché que a veces tuvieron algunas aventuras, pero, es muy complicado. Parece que hay historias sobre sus aventuras. Sí. El mayor Mordred confirmó con una sonrisa salvaje. Sin embargo, algunas historias están a veces envueltas en confusión y misterio. Y así decidió brindarle a su otro yo más historias sobre sus padres y los diversos tíos y tías que tuvo a lo largo de su vida. Podía decir que las chicas estaban hambrientas de preguntarse sobre ese tipo de sueño familiar. Tener una gran familia amorosa y ella solo quería acariciar sus peludas cabezas. Culpó a su padre por hacerla tan interesada en mantener este tipo de interacción, pero, Mordred sabía que le gustaba hacerlo a pesar de su frustración. Eran tan adorables. Y eso es ignorar la curiosa versión esponjosa de ella que parecía una especie de mascota esponjosa. Han pasado aproximadamente 4 meses desde el cierre de la campaña italiana y, como era de esperar, las cosas no han sido fáciles en lo que respecta a Constantinopla. Como se predijo, el emperador Zenón no estaba tan feliz de tener una federación romana que reemplazara al Imperio Romano Occidental, pero estaba dispuesto a dejarlo así después de lo que podría considerarse un golpe de suerte. Justo cuando el conflicto llegaba a su fin y Bizancio estaba evaluando sus cartas, Marciano, hijo del ex emperador romano occidental Antemio y nieto materno del emperador Marciano, intentó derrocar a Zenón y reclamar el imperio como suyo. El verdadero golpe de suerte se produjo cuando el Papa logró convencernos de actuar y enviar parte de la guarnición combinada en la frontera norte para ayudar en el reclamo de Zenón al trono. La fuerza logró interrumpir una manifestación que se estaba desarrollando en los Balcanes a favor de Marciano y dio a las tropas de Zenón que defendían la capital del asalto principal del ejército de Marciano el impulso moral y la confianza para resistir durante mucho tiempo. El destacamento combinado se apresuró hacia el sur, cerca de Salónica, y luego avanzó hacia el cruce del Bósforo. Las escaramuzas que siguieron en Gallipoli frenaron la revuelta de la mayor parte de su ejército, enviando a Marciano a una retirada más temprana en comparación con la histórica. Siguió una reunión entre los oficiales del destacamento y los defensores, en la que Zenón hizo todo lo posible para agradecernos por ayudar a un hermano romano, pero no hizo ningún comentario hacia el nuevo gobierno de Roma. Lo cual era a la vez algo bueno y malo.
Bueno, porque significaba que íbamos a librarnos de cualquier problema en el futuro; malo porque no evitaba por completo que aparecieran problemas en los próximos meses o años. La gracia salvadora: logramos sacar un amigo de Flavius Illus. El importante general bizantino ya había empezado a ver la federación con interés, pero con la reciente ayuda que le ofrecimos estaba dispuesto a considerar darle un apoyo abierto. Lo único que pidió fue que su familia se librara de cualquier intriga que Zenón pudiera lanzarle. Y si bien puede parecer extraño que prefiramos a un general a un emperador, la verdad es que la política actual en Bizancio estaba lejos de ser estable. La revuelta marciana fue prueba de ello y, si no recuerdo mal, la emperatriz viuda estaba causando inestabilidad con sus peligrosos pasos políticos. El propio Illus se habría rebelado algunos años después de esta rebelión, empujado a la rebelión por un par de intentos de asesinato perpetrados por la mujer contra él. La razón por la que era tan confiable era que era leal hasta que se enfrentaba a una espada de la nada. Y si le dieran un bote de seguridad para salir del paseo salvaje del señor Zeno, felizmente saltaría hacia él y usaría su influencia para librar una guerra más cruel contra su antiguo emperador si las cosas se ponían feas. Pero por ahora eso no sucedió y Zeno estaba siendo un poco más cauteloso en ese sentido. No podía capitular completamente ante Illus, pero estaba siendo extremadamente cauteloso con él y con la posibilidad de una rebelión. Tenía el ejército, tenía motivos para liderar una rebelión que habría influido positivamente en cualquier movilización a su lado y era un general competente. De ser útiles para el Imperio Romano de Oriente, ahora teníamos un cuchillo apuntado a la yugular de Zenón en el momento en que intentaba algo divertido. Aún así, una vez concluida la guerra, los distintos monarcas y señores regresaron a casa y se suponía que eso sería todo. Se restableció la paz, se reforjó Roma y se preservó el orden. Ria y yo nos mudábamos una vez más a las Islas Británicas, y ella no perdió el tiempo aprovechando el ahora pacífico viaje para ampliar aún más la opción que ambos teníamos en soledad. Fue tan intenso como uno podría imaginarse con la forma en que Guinevere había entrenado a Ria, y estuve bastante tentado a decir que cada intento de estar cerca de mí era un paso más cerca de arruinar potencialmente su identidad secreta. Sin embargo, nuestro regreso fue tranquilo y sin problemas relacionados con nuestra relativa cercanía. Solo dos reyes bebiendo toda la noche. Nada inusual, solo amistad del tipo bromance para la mayoría de los soldados allí, mientras que el resto simplemente lo veía como dos reyes disfrutando de la paz y nada más. Era un poco extraño imaginar lo fácil que era de veces ocultar algo tan escandaloso dejando que nuestro comportamiento lo viera como nada digno de preocupación. Acabamos de pasar la noche juntos, pero la forma en que estábamos tranquilos y nos comportamos bastante normal eliminó cualquier sospecha de que estábamos haciendo algo más que beber, hablar de tonterías y luego dormir en el suelo. Una vez que regresamos a Gran Bretaña, partimos con la promesa de encontrarnos una vez más, esta vez con nuestras esposas. Regresé a Londinium y se podría decir que Lucky hizo una celebración más grande que la que cualquiera en toda la ciudad podría haber hecho. Estaba feliz, en su mayor parte, de que Roma había vuelto y, aunque diferente a cualquiera de sus versiones anteriores, de que iba a durar para siempre. No estaba seguro de eso último ya que todavía dependía de muchos monarcas conocidos y tendría que estar atento a sus sucesores. Además, la tecnología estaba en su mayor parte restringida cuando se trataba de herramientas de guerra para fabricar barcos y cambiar mareas. No tenía ninguna razón para enviar este tipo de dispositivo más allá de pedirlo prestado durante tiempos de guerra. E incluso entonces, esos estarían tripulados por mis hombres, no por los de ellos. Mia pareció aliviada de verme y sostenía de Gabriel en sus brazos mientras Mordred y Lyanna permanecían a su lado. Justo cuando me acercaba a ellos, cierto familiar peludo salió disparado con entusiasmo y me derribó al suelo, con la lengua fuera e instantáneamente dejando un par de capas húmedas de baba en mi cara. Bevarguest. Pequeño bribón. El cachorro grande parecía emocionado y le rasqué más las orejas y le froté el vientre antes de que finalmente me permitieran acercarme a mi esposa. Fue una reunión tierna que Mordred y Lyanna arruinaron al molestarme con preguntas sobre la guerra y luego contarme cómo han ido las cosas aquí en casa. Resulta que las reformas infraestructurales que había implementado hace un tiempo en Pictland finalmente estaban dando algunos resultados, ya que la carretera principal que conecta Londinium con Dunedin, Edimburgo, conocida como Vía Británica, había sido finalizada y ahora permitía un acceso más fácil dentro de todo el tierra.
Los movimientos más rápidos significaron mayores posibilidades de reubicación rápida de las personas que intentaban crear nuevas aldeas y así permitir la formación de nuevos asentamientos para mantenerse al día con el crecimiento demográfico que había estado aumentando en los últimos años. Más alimentos, mejor atención sanitaria, campañas de alfabetización y una falta general de asesinatos relacionados con el crimen o los señores de la guerra. Ria y yo realmente lo hicimos, las Islas Británicas se estaban convirtiendo en una región prominente dentro del continente europeo. Y en este punto podía imaginar cómo esto iba a influir en la historia. Britania había conquistado la hegemonía en la época medieval y griega. Esperaba que mis herederos la preservaran después de mi muerte. Tampoco ayudó que Felicianus estuviera bien con la posibilidad de que los vientres en crecimiento que tanto Scatats como Lucky habían comenzado a lucir en estos meses pudieran tener una conexión con que yo fuera el padre potencial de ambos. ¿Aprobaría el reino este asunto? Rápidamente dije que sí debido a Carlomagno, pero también me preocupaba cómo se suponía que dividiría la herencia cuando yo falleciera. Puede que no obligue a ninguno de mis hijos a tener un trono en el que sentarse, pero sabía que un par de ellos iban a reclamar algún trabajo relevante por el bien de la realeza. Mientras reflexionaba sobre la limitación de mi mortalidad, recibí la noticia de que cierta bruja había solicitado mi presencia en su habitación. Morgan tenía algo en mente, eso podía decir, y estaba seguro de que no era nada con lo que estar feliz. Había estado callada durante algún tiempo y tuve la sensación de que se habían despertado los celos en ella al ver una familia feliz que crecía tan rápido. Pronto estaba caminando para ver cómo estaba y ver qué estaba haciendo. Morgan todavía estaba leyendo cuando entré a su prisión, sin embargo, me miró brevemente mientras yo estaba en la entrada de la habitación, asintiendo mientras me permitía entrar. Al principio no hubo ninguna interacción importante, lo que ya me dijo que ella estaba tratando de crear una atmósfera para algo serio y algo de lo que me iba a lamentar. Tal como lo predije después de tratar con esta mujer por un tiempo, rápidamente se me proporcionó la razón adecuada para quejarme. Busco un cambio en nuestro acuerdo. No. Hay que reconocer que la pálida dama no parecía tan desconcertada por mi rechazo inmediato. Ni siquiera escuchaste mi propuesta. Te conozco desde hace suficiente tiempo para saber que no me gustará, independientemente del trato que puedas ofrecer. Eso suena deshonesto, señaló Morgan y yo resoplé. Lo que espero ganar con esto es algo que ustedes podrán. No me acostaré contigo. Ella se sonrojó un poco y se burló. No es el plan actual en mente, no. Lo que estoy buscando es algo que beneficie al reino en su conjunto y le haga la vida más fácil. No lo haré. ¿Y si esto me permitiera convertirme en una mejor persona? Hemos estado en esto durante años, no vas a cambiar solo porque yo reciba un favor. Quise decir de una manera más radical y metafísica, argumentó la bruja, cada vez más impaciente por las negativas. Y creo que tu amigo Artuos apoyará mi punto si se lo presentas. Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? Morgan hizo una pausa por un momento y luego suspiró. Mi naturaleza como bruja es mucho más complicada de lo que parece. Si bien es cierto que se me considera un fae, sería erróneo decir que no tengo límites para evitar mi regla conceptual y forzar la ruptura de Gran Bretaña en su conjunto. ¿Y qué? ¿Qué diablos acabo de escuchar? ¿Dónde nació Artoria, el rey humano de Albión? ¿Crees que por una vez fui vengativo de mi reclamo por despecho y no por algo más? El rencor puede llevar a la gente a llegar muy lejos, argumenté y ella asintió con la cabeza. Es cierto. Sin embargo, ¿crees que el rencor por sí solo me habría llevado a aceptar ser la esposa de Locke durante tanto tiempo? ¿Sí? Entonces lamento decepcionarte y decirte que tuve otra circunstancia que me obligó a hacer esto. Y estuvo ligada a algo que mi padre provocó al permitir mi nacimiento y luego rechazarme, argumentó la mujer. Mi nacimiento fue el nacimiento del rey verdadero de Albión solo por concepto, mientras que Artoria sigue siendo un rey humano independientemente de lo que ese tonto de Merlín crea que puede intentar hacer contra la naturaleza misma. ¿Y tu plan es? Ella ofreció una sonrisa engreída y finalmente se dio cuenta de que le estaba dando la oportunidad de hablar y darme algo en qué pensar. En mi antiguo hogar hay un cuchillo especial que hice en mi juventud. Fue un riesgo que no tomé, una esperanza que, ahora mismo, trato de considerar una vez más para que se me permita una vida libre de maldad. Existencia. ¿Y eso es? Un cuchillo que hice para dividirnos a Vivian y a mí. ¿Y ustedes dos están conectados? ¿Cómo? Vivian fue creada como una representación positiva mía. Canalicé mi lado malvado como lo exigía mi papel debido a la usurpación.
Incluso ahora, ligada a ti, reclamo esa corona en su cabeza. La tuya, no puedo reclamarla. Eso sonó tremendamente confuso. ¿Por qué no? Reclamé el reino y tú te consideras el único gobernante. Hay una diferencia entre un pretendiente y un gobernante rival, admitió la mujer. O así es como puedo justificarlo. Eres el gobernante de algo diferente a lo que mi padre impuso como Albión. Mientras que nuestro legado proviene de orígenes celtas, el tuyo sigue siendo romano por naturaleza. Preservadores contra invasores. Tradicionalistas contra reformadores. Desprecio a quien haya decidido ir tan profundo para intentar hacer la magia tan complicada. ¿Y crees que este caballero te haría una buena persona? Me daría la oportunidad real de hacerlo, respondió rápidamente. Y eso me daría la oportunidad de finalmente cortejarte. Eso no pasará. El amor es misterioso, Joseph. Puedo asegurarte que conozco maneras de hacer que cualquier amante mío desee acostarse conmigo varias veces. Y puedes guardarte ese conocimiento para ti, detuve rotundamente su coqueteo. Y esta conversación ha terminado. Parecía molesta, pero sus ojos azules brillaban con intriga y diversión cuando podía ver que la semilla de dudas que había sembrado ahora causaría una reacción en cadena sobre lo que yo iba a hacer. De hecho, investigué este asunto y Altuos lo confirmó cuando busqué su consejo. Admitió que, si la situación era realmente así, entonces la incapacidad de Morgan para cambiar podría estar relacionada principalmente con este defecto dentro de su existencia conceptual. Ella estaba destinada a ser el lado malo de todo, y Vivian era el lado bueno de eso. Si se separaran, podría haber cierta incertidumbre sobre su supervivencia individual. Sin embargo, ambos tenían razones para poder sobrevivir a cualquier efecto de retirada que esta decisión precipitada impondría. Si bien quería rechazar esto y no arriesgarme, estuve tentado de ver cuán honesta era ella al respecto. ¿Cómo eso realmente podría resaltar algo que mataría al viejo Morgan y permitiría que naciera uno nuevo de este desastre? Además, después de 4 meses de quedarme en casa, jugar con los niños, amar a mi esposa y atender a Scatachiluki con sus nuevas necesidades, tenía ganas de salir a caminar. Y tenía el fuerte presentimiento de que lo que iba a encontrar en la región norte iba a compensar cualquier preocupación que tuviera al respecto. El viaje resultó ser bastante arduo, pero nada realmente preocupante, ya que me obligó a comprobar Dunedin y Pictland en su conjunto, como había planeado hace meses. La ciudad iba mejorando cada día a medida que se construían edificios, los productos de Inglaterra llegaban y proporcionaban a los pseudo-escoceses ropa más cómoda y les permitían conservar su vestimenta tradicional si así lo deseaban, y los ritos cristianos se sucedían junto con los druidas. Después de atravesar la habitual gran multitud amorosa, finalmente se me permitió recorrer el norte y llegar a Oakley. El antiguo castillo de Morgan yacía en pura desolación. Nadie lo había ocupado desde la muerte de Lottie, por lo tanto, supuestamente estaba libre de problemas. No le pedí a Morgan ninguna trampa, pero no encontré ninguna cuando me aventuré a entrar. ¿Será posible que la mujer simplemente no encontrara ningún propósito a los trucos para evitar que alguien husmeara en sus cosas? Parecía ser así, tal vez porque sus sirvientes habían sido controlados mediante magia, impidiendo que cualquier espía accediera a su conocimiento mágico. Aún así, el castillo estaba desolado cuando Lancelot y yo comenzamos a investigar más sobre este asunto. El hombre había estado muy ansioso por venir y unirse a mí ya que había recibido cientos de cartas de amor de una mujer soltera en el norte de Francia que quería sus bebés. Y no estaba siendo excesivo al respecto. Ella literalmente comenzó a presionar sobre posibles nombres para sus futuros hijos. Es posible que haya tenido que contener la risa cuando se mencionó Galahad, tratando de contener cómo, en esta versión, la dama que intentaba unir el conocimiento con el caballero estaba intentando un enfoque diferente pero aún obsesionado con su interés amoroso. Estuve tentado de simplemente empujarlo para que se acercara y decirle que no, pero no estaba completamente seguro de que la mujer fuera a permitirle irse sin usar alguna poción de amor y hacerle cosas horribles sin su consentimiento. No iba a permitir que lo obligaran a hacer algo que no quisiera, sin importar lo estricto que fuera a sentar cabeza con alguien. Había mujeres bonitas alrededor y él simplemente estaba usando su excusa de caballero para no manejar la incomodidad de hablar con un posible interés romántico. Cobarde, pero sigue siendo mi amigo en este tipo de cosas. Nuestra vivienda finalmente hizo una pausa cuando finalmente encontramos la guarida de Morgan y comenzamos a buscar dónde podría haber estado el cuchillo. Morgan proporcionó una descripción antes de irme, y supe que el detalle a tener en cuenta eran las palabras Gear escritas en su empuñadura.
Nos dividimos porque la habitación era bastante grande, y no veía sentido en que Lancelot se mantuviera tan cerca de mí y perdiera el doble del tiempo que podíamos hacer si dividíamos la tarea entre nosotros. Cuando comencé a mirar a mi alrededor, comencé a mirar algunos de los documentos. Morgan no se limitó a experimentar formas directas de joder a Ria. Algunos de los proyectos fallidos contemplaban formas de envenenar directamente los ríos de Camelot y, al mismo tiempo, presentaban un antídoto que habría limpiado la contaminación. El veneno era fácil de encontrar, la cura no. El proyecto fue considerado uno de los primeros fracasos reportados. Cuanto más miraba los papeles, más notaba que entre los papeles había trozos de y una especie de concha gris. Me quedé perplejo ante la vista, pero pensé que eran ingredientes para alguna poción mágica. Y mientras investigaba más este asunto, no me di cuenta de que había algo en la habitación con nosotros. Los pedazos de caparazón gris fueron los primeros indicios de eso, pero no me di cuenta incluso cuando la criatura dentro comenzó a observarnos, o mejor dicho, comenzó a mirarme intensamente. Estaba ocupado mirando mientras la criatura se acercaba silenciosamente, inclinando la cabeza con curiosidad mientras leía en silencio algunos de los documentos que estaba investigando y luego, entonces leí algo que hizo que mi mente se quedara quieta. La cáscara gris, era un huevo. Un huevo que creó en un esfuerzo por crear un dragón real. Morgan no podía conseguir uno por naturaleza, sin embargo, podía recrear las condiciones mágicas necesarias para permitir que uno se formara y luego naciera en un huevo. Este huevo no ha eclosionado debido a que algo impide su finalización. Morgan no tenía pistas sobre qué había bloqueado este fenómeno porque estaba segura de haber hecho todo bien. Ella no lo hizo porque noté un error justo cuando pensé en el conocimiento de Skatach sobre las runas. Ella usó la runa muerte para intentar crear una criatura finita en lugar de un dragón inmortal propiamente dicho. El razonamiento era sólido, ya que sabía que el nacimiento de un dragón completo habría provocado cambios dentro de Gran Bretaña que habrían sido más negativos de manejar para ella. Aún así, la runa utilizada carecía de algunos signos de moderación para evitar que el concepto se interpretara de una manera más simplista. Y por la forma en que estaba grabado en el dibujo de la cáscara que dejó en sus papeles, el huevo debía eclosionar en el momento en que alguien que llevara el concepto de muerte se acercara lo suficiente a él. Las cáscaras de los huevos todavía estaban calientes y húmedas. Cuando me di cuenta, escuché algo gruñir silenciosamente detrás de mí, y lentamente me giré para ver algo mayormente negro parado sobre la mesa detrás de mí. Estaba parado sobre sus patas traseras, su cuerpo de color puramente oscuro con suaves acentos violetas aquí y allá. Sus ojos de color amarillo puro me miraron con curiosidad, casi juzgándome mientras yo le fruncía el ceño. El silencio reinó por un momento, y mientras evaluaba qué hacer con este desarrollo, la criatura parecía haber tomado una decisión y se tensó un poco, antes de mantener los brazos en alto y hacerme un gesto para que me acercara. ¿Scree tilde? El adorable chirriador preguntó, y estuve tentado de decirle que quería ser recogido. Di un paso adelante, el pequeño Draco no hizo nada incluso cuando yo di otro. Finalmente, mis manos agarraron su delgada cintura y vi sus pequeñas alas batir con emoción mientras lo acercaba a mi pecho. El dragón ronroneó tan pronto como sintió el calor proveniente de mi pecho, sus garras se aferraron torpemente a mi armadura mientras intentaba razonar lo que sucedió. Fue en ese momento que escuché a cierto caballero llamándome. Su Alteza, encontré el cuchillo. Ascendí, mirando a Lancelot. Y encontré un pequeño dragón, Lancelot. El rostro del caballero estaba tan aturdido como escéptico, antes de que realmente me diera la vuelta y mostrara la pequeña cosa ahora acurrucada contra mi pecho y ronroneando mientras le rascaban la cabeza hasta el fondo. En ese momento, todavía no sabía que el pequeño dragón era más que eso. Después de todo, Morgan no habría creado un monstruo sin ponerle una correa biológica. En este caso, la sangre de Fae se usó como reactivo y significaba que me esperaba una o dos sorpresas una vez que regresara a casa con nuestro nuevo familiar. Entonces, no hiciste ninguna práctica de salto de altura para terminar consiguiendo alguno de ellos. Solo pude fruncir el ceño ante la curiosa pregunta que me hicieron. Era un frío día de verano en Caldea y yo estaba tratando de combatir el calor. Fue una tarea bastante difícil cuando la Vargues de mi dimensión natal, que había sido convocada recientemente, decidió usar sus derechos de palmadita en la cabeza para apoyar su cabeza en mi regazo y conseguir unas horas de afecto a través de eso. Estaba sudando a mares en ese momento, pero, por suerte, mi peculiar compañero de conversación me estaba brindando un refrigerio en forma de agua, té frío y algunas bebidas gaseosas light.
Así que sí, no fue lo peor, pero estuvo lejos de ser bueno. Y con esta pregunta, mi pobre cerebro debilitado por el calor se sintió atrapado en un pseudópedo cerebral. ¿Qué? Quiero decir, podría haber otras maneras, pero, ¿no? ¿Qué? Repetí rotundamente, intentando razonar con esta lógica. ¿Cómo esperabas que hiciera saltos de altura en la Gran Bretaña medieval? Es solo que, el lanzador de espadas de un arquero se detuvo ante mi pregunta y suspiró. Es solo que así es como conseguí un harén. Bueno, mi antiguo yo y ahora, esto se manifiesta con los otros semiservants. ¿Has considerado que tal vez la acción no fue lo que realmente desencadenó su atracción? Gemí con calma. ¿Cómo? Tu nombre es Shirou, ¿verdad? Archer, o Emilia, estoy bastante seguro de que Ria te llamó Shirou. Espera, ¿es este uno de esos? No me gusta mi nombre, así que tengo que confiar en algo que apenas se parece a él. Más o menos. La admisión me hizo tararear. Bueno, creo que es estúpido en este momento. Todos aquí vamos a estar atrapados con el trabajo de salvar a la humanidad por un tiempo. Y todos estamos colaborando en esto. Es más complicado que eso, reprendió Emilia. Bueno, el salto de altura también es complicado a su manera. Por eso puedo decir que te confunde tanto como te molesta, señalé. Estas chicas que mencionaste, tu harén está hecho de chicas que, de una forma u otra, les ha faltado algo que ese entrenamiento definitivamente encontró fuerte en ti. Y eso fue, quiero hacer algo en lo que no soy buena. Precisamente, y a pesar de mi falta de habilidades, lo intentaré una y otra vez hasta conseguirlo. ¿Y? Y lo entendiste, ¿verdad? Le pregunté de nuevo y él asintió. Y es por eso que te ganaste su respeto y sus esperanzas. Te metiste en algo que sonaba tan desesperado y sin sentido, y aún así lo hiciste porque te comprometiste en el asunto. Quizás eso es también lo que deberías tomar como tu propio consejo. Sus ojos se entrecerraron ante esto. ¿Cómo? Déjame preguntarte algo, Shirou. Definitivamente pareces el tipo de persona que intentó todo para encontrar un cierre, pero tengo la sensación de que lo único que no hiciste fue mirar atrás antes de ser un héroe. ¿Por qué importaría? El sirviente clase arquero respondió. ¿Cuál es el punto de involucrar a alguien que aún no era un héroe? La misma razón por la que buscas dejar de comportarte como alguien reacio, comenté en voz baja, mirando a Barguest y notando una expresión cansada en su cara de cachorrito. Y es que te rendiste mucho antes de intentar encontrar una solución. Veo, suspiré, dándole una mirada. Además, necesitas echar un polvo. Emilia se puso tensa. ¿Qué? Shirou, ¿quieres sentirte varonil? ¿Qué? ¿Varonil, quieres sentir eso? Reiteré medio molesto. Ese sí. Respondió Shirou, confundido. Entonces di que sí a Ishtar y Parvati, ve a tu habitación y muéstrate un caballero en la cama. Pepero, farfulló nerviosamente, sonrojándose como un niño pequeño al que le presentaron los Bernbees y yo gemí. Lo juro, hombre, estás en una situación en la que ignorar el problema dañará el problema. No están obligados por ningún motivo a no seguir adelante con eso y no hay nada más que simple nerviosismo que te impida cumplir con ese deber. No es un deber, claro. Un honor. Un servicio. Una misión de justicia, no lo llames así. Entonces hazlo y deja de quejarte. Puedo decir que estás haciendo una tontería justa para salvar tu pellejo de esa tarea. Sé un hombre, sé un héroe, sé su héroe tanto como ellos serán tuyos, comenté con tristeza. Y ahora vete, realmente necesito darme una ducha fría o sufriré un golpe de calor. Él asintió, pero antes de irse hizo una pregunta por curiosidad. Ya que somos servants, no deberíamos estar lidiando con ese tipo de problema. Somos más resistentes a las enfermedades, pero no podemos protegernos por completo si nuestros cuerpos quieren imitar los síntomas de la memoria muscular, respondí secamente y el tipo se puso a reflexionar más y tal vez a realizar algunas acciones. Miré de nuevo a Barguest. ¿Quieres darte un baño, niña? Borg tilde. Sí, pero no habrá tsunami en la bañera o le dejaré la limpieza a Mordred. Y ya sabes cómo maneja ella ese tipo de asuntos si se enoja. Hay que reconocer que Barguest se quejó al recordar esos grandes episodios de desafío, rebeliones contra el hijo de su dueño que terminaron en tragedia. Pero al menos ella aceptó este razonamiento de no portarse mal durante la sesión de baño y meneaba la cola de un lado a otro mientras yo la ayudaba a limpiar. Fue un poco incómodo cuando recordé que había una versión humana de ella corriendo por ahí, pero y al menos no pude pasar por esa incomodidad con Melusine.
El pequeño Draco aún no había sido convocado, pero tengo la sensación de que el posesivo lagarto volador iba a encontrar su pequeña y adorable versión de hada digna de algunas quejas y tal vez algún asalto para ser considerada la mejor Melusine fuera de este mundo también. Sacudí la cabeza ante ese pensamiento potencial y sentí que algo andaba mal. Llegó con la sensación que tuve cuando convocaron a algunos servants conocidos y me di cuenta de que iba a ser terrible. Imagínese mi sorpresa cuando, mientras terminaba de bañarme, caminé hacia mi habitación y encontré al rey Morgan mirando a la bruja de aspecto similar que ahora estaba felizmente sentada en mi cama y sonriendo al verme acercarme. Saludos, querida Tilde. Dos palabras que significaron mucho, pero que también parecieron ser suficientes para cabrear a la versión real de mi Morgan un poco más de lo que me gustaría, y el regreso a Londinium no fue digno de ninguna fanfarria. La gente estaba feliz, pero les habían hecho saber que mi viaje hacia el norte no era nada especial como el que hice en Europa. No se hizo ningún desfile, no se ofreció júbilo, y logré entrar a la ciudad sin recibir ningún shock ni sorpresa por sujetarme con fuerza al recién adquirido familiar. La acerqué a mi pecho y la alejé de la vista. El pequeño dragón había sido una sorpresa. Uno grande además. Quiero decir, ¿a quién no le habría sorprendido este descubrimiento sin previo aviso? Ni siquiera estaba seguro de que Morgan me hubiera llevado deliberadamente a descubrirlo. De hecho, por las notas que había examinado durante nuestra búsqueda inicial, diría que ella ni siquiera esperaba que la cosa hubiera salido del cascarón. Sin embargo, así fue. Un dragón, una criatura mitológica que teóricamente no podría existir debido a que los de su especie estaban atrapados en el otro lado del mundo o algo así, estaba allí y actualmente se unía a mí. El Draco era bastante receptivo a las palmaditas en la cabeza y los abrazos, lo que me facilitó las cosas a la hora de domesticarlo y mantenerlo bajo control. Sin embargo, sería mentira decir que ella estaba completamente bajo control mientras estaba cerca de mí. Intentó adoptar una postura agresiva contra Lancelot cuando se lo presenté, pero se calmó justo cuando conseguí que su cuerpo se derretiera al frotarle la barbilla y rascarme las orejas. Sus cuernos también eran lugares de placer cuando se manejaban de la manera correcta, y ella era una monada ronroneante cuando la superé por completo solo con un tratamiento saludable. Ella estaba descansando cuando regresamos a casa, y aunque Lancelot sugirió crear un espacio para ella en los establos para evitar que cause problemas, tuve una idea mejor. Decir que Altuos quedó atónito por este descubrimiento inusual era una cosa. El hombre saltó y me lanzó una renovada mirada de admiración por haber traído literalmente un pequeño dragón a casa. Él la miró más de cerca, entendiendo que lo que necesitaba era algo que mágicamente la uniera a mí. La buena noticia fue que el dragón ya estaba algo ligado a mí por lo que describió como un instinto paternal percibido. Entonces sí, el bebé Draco se imprimió en mí como había asumido. Aún así, esto no fue suficiente para establecer un papel dominante en su crecimiento. De ahí que se realizara rápidamente un ritual medio de vínculo mágico familiar para evitar sorpresas. El objetivo del vínculo sería evitar que Melusine vea algún motivo para desobedecerme en cualquier exigencia fuerte. Y sí, le puse el nombre Melusine porque tenía que ponerle un nombre, y arruiné mi memoria de la otra Melusine que conocía, una mujer que podía convertirse en pez o serpiente. Definitivamente no es un dragón. Bueno, sigue siendo un buen nombre. Así que sí, esto era algo nuevo que agregar a la lista. Domesticar a un dragón. Más o menos. Todavía tenía que ir más allá del primer paso, pero tenía la esperanza de que fuera bastante factible en el momento en que intenté presentarla a la familia. Barghest, como era de esperar, sospechaba del conjunto de escamas y chirridos. Mia sonrió amablemente mientras, sorprendentemente, obtenía un pase libre para que el Draco le acariciara la cabeza. Lyanna se mantuvo alejada de la genuina incertidumbre de esto, tal vez porque su Adamfae veía a Melusine como una especie de amenaza y a Mordred. Querida, creo que deberíamos poner fin a esto, murmuré, tratando de calmar las risas de Mia mientras el giro más absurdo de los acontecimientos se desarrollaba ante nuestros ojos, causando que casi toda la habitación se riera o se quedara boquiabierta ante la situación. Visión de un niño pequeño montado en un pequeño Draco. No estaba exactamente seguro de si era alguna situación mágica ligada a mi vínculo con Melusine, o si Mordred había descendido de alguien con el núcleo de un dragón rojo, pero la forma en que la pequeña rubia se arrastró fácilmente hacia la feliz criatura, cambió sobre ella. Retrocedió y luego murmuró algo parecido a vuela, vuela. Lo que resultó en su estado actual en el aire. Me quedé boquiabierto.
Y pasé varios segundos preguntándome cómo diablos era eso posible a pesar de todas las posibles razones. Aún así, una vez que terminé de quedarme boquiabierto ante la vista por un tiempo, finalmente le puse fin antes de que la chica se inclinara en el momento equivocado y cayera. Tanto el dragón como el lindo jinete parecían inmensamente molestos por la falta de un vuelo más largo. El humor amargo se volvió más neutral cuando les prometí a ambos que les permitiría hacerlo de nuevo. Pero en una habitación con ventanas reforzadas y con numerosos almohadones cubriendo suelo, paredes y techo. No obstante, una introducción exitosa de un nuevo miembro a la familia. Lucky quedó sorprendida por la vista, pero quedó bastante complacida con el desarrollo, mientras que Skatach simplemente decidió ayudar con el entrenamiento atrayendo a Melusine de vez en cuando y dándole palmaditas en la cabeza mientras descansaba en el regazo de la mujer. Y con esa situación en su mayor parte resuelta en sus asuntos más urgentes, era hora de volver a centrar mi atención en la razón por la que tenía que ir al rincón más profundo de Escocia. La daga estaba allí, Morgan parecía mareado ante los siguientes pasos y. El ritual fue bastante intenso. Altuos había solicitado mi ayuda porque era el que más hacía al respecto, ya que se suponía que consumiría mucha energía que no tenía. No estaba exactamente feliz por eso, pero Morgan definitivamente tenía esa sonrisa descarada y vengativa que confirmaba cierto grado de diversión al verme atrapado en esta tarea. Sin embargo, el ritual sucedió, me libré de decir mucho ya que simplemente me convertí en una batería glorificada por todo el asunto cuando el cuchillo cortó a Morgan. Skatach había intentado explicarme el proceso después de escuchar a Altuos y mirar más de cerca la daga, pero incluso la Dama de las Sombras estaba perpleja por algunos aspectos de este ritual. Específicamente, los resultados finales como algo relacionado con la herramienta que íbamos a utilizar no tenían mucho sentido. Contenía algunas runas que eran inusuales, desconocidas y bastante innecesarias. Al preguntarle a Morgan sobre esto, ella simplemente comentó que estaban destinados a evitar que cualquier sobrante se quedara atrás, ya que no era posible una división completa entre runas normales. Una pequeña porción del lado oscuro permanecería si se usaran las runas antiguas, de ahí que agregó algunas para garantizar una división completa. Y mientras todos lo analizamos, pude ver la lógica en ese sentido, ya que una de las tres runas inusuales tenía el propósito de completo y la otra de pureza. Tomando una decisión, decidí seguir adelante, pero para mantener a Skatach a la espera de cualquier sorpresa, era mejor intervenir externamente. El ritual comenzó, me agotó un poco, pero finalmente el cuchillo cortó a Morgan y su conexión con sus otros yoes finalmente se cortó como ella había explicado. Una luz blanca cegadora nos bañó a todos en la habitación donde esto estaba sucediendo, y lo que nos otorgaron fue, sorprendente. Morgan estaba allí pero, no era la misma que la última vez. Su ropa era más o menos la misma que la habitual, pero había desaparecido la corona con el velo. Y desaparecieron las marcas de la maldición de sangre de Uther, ya que su prístina piel blanca ahora estaba libre de corrupción. Sin embargo, no fue el único cambio en su apariencia física. Parecía un poco más baja y su figura más delgada. Y su rostro más joven. El objetivo final del ritual, más allá de su proceso principal de separación, también era eliminar la maldición que había torturado a Morgan durante muchos años, envejeciéndola hasta un punto en el que todavía tenía que desatarla y por lo tanto podía ser eliminada de forma segura por la propia daga. A primera vista y según ella misma admitió, Morgan ahora tenía 20 años, lo que significaba que ahora era un año y medio mayor que Ria debido a este cambio. En términos simples, Morgan era más joven y ahora estaba purificada por cualquier mancha negativa que previamente le había dado la oportunidad de desarrollar un poder mágico impresionante y una actitud como una bruja y un hada oscura. Lo que significaba que ahora era más débil que Skatach en poder mágico a pesar de su mayor conocimiento y comprensión sobre la magia misma. ¿Le importaba el hecho de que su poder se hubiera ido? Realmente no. No cuando surgió algo sobre su sentencia actual que chocaba con su nueva situación. Había algunos detalles específicos en el trato que, según mi conocimiento inicial de las cosas, parecían infalibles. ¿Ahora? Ya no. Morgan argumentó, un poco demasiado feliz en ese sentido, que el GEAS estaba redactado en el sentido de que sus deberes y castigo estaban constituidos dentro de las razones por las que causó problemas como bruja oscura. Algo que ya no era aplicable debido a este desarrollo. Por eso ya no estoy obligado a ello. Parpadeé y. Asentí. Eso parece justo. Mi respuesta sorprendió a algunas personas, incluida Morgan, ya que esperaba que yo luchara mezquinamente contra esa afirmación. En realidad,
Sí, confirmé. Es por eso que creo que se debería diseñar un castigo mejor con estos nuevos detalles. Aún así cometiste atrocidades, Morgan, y tu estatus difícilmente te libra de eso. Se quedó boquiabierta. Pero, supongo que 100 años de servicio comunitario como asistente de una iglesia serán asequibles. Bueno, puedo decir que Feliciano estará más que feliz de convencer a una nueva María Magdalena para que se convierta en creyente de nuestro Señor y Salvador, dije antes de girarme. A alguien que ya había entendido lo que estaba haciendo y. Estaba sonriendo cara a cara al respecto. De hecho, supongo que no sería una carga demasiado pesada enseñarle al pobre Morgan cómo funciona eso, Skatach. No deseo sobrecargarte después de todo. La ex reina sonrió con el tipo de sonrisa escalofriante que rápidamente provocó escalofríos en la ex bruja de pelo blanco. No me importaría en absoluto. Y así, por el momento, otro plan de Morgan fue descartado. Obtuvo una victoria menor porque ya no era tan peligrosa como para requerir prisión forzada, pero no iba a darle literalmente la libertad así como así. Mejor persona o no, todavía había crímenes por los que tenía que responder y lo que le di fue misericordia. La misericordia no era una confianza estúpida. Tanto como la crueldad era una necesidad todo el tiempo con personas problemáticas como ella. Ella tenía razón, fácilmente podría caer en la trampa de convertirme en un nuevo Uther si no tenía cuidado, pero, estaba aprendiendo a ser un buen rey y no iba a dejar que mis puntos de vista personales me mancharan. Como un rey tenía que ser algo más cuidadoso con su propio juicio. Una cosa era imponer la fuerza de voluntad, otra era encontrar un castigo justo respetando mi propia autoridad y la autonomía de mis súbditos. Y con ambas tareas tediosas planificadas por el momento, regresé a mi oficina, revisando el papeleo y sonriendo un poco cuando, dentro de los documentos, encontré algunos informes positivos sobre un proyecto paralelo que pronto se convertiría en una realidad. Un tipo de barco enorme y rápido que estaba destinado a albergar a decenas de personas, numerosas herramientas y recursos de construcción, alimentos y protegerse de las tormentas. Era bastante inadecuado para el combate, pero ese no era su propósito principal ya que iba a ser el primer modelo de muchos barcos coloniales. Con Europa finalizándose como una fuerza estable a la que yo debía vigilar como monarca vigilante, lo que le quedaba a Britania por hacer era encontrar nuevas tierras que ocupar, nuevas personas que adquirir como nuevos súbditos y tal vez nuevas culturas que saludar y aceptar. Este gran imperio. Era hora de mirar hacia Occidente y colonizar de la manera correcta. Llevar civilización, medicinas y nuevas formas de vida a los nativos a cambio de una nueva bandera a la que asentir y un nuevo orgullo de ser parte de una comunidad más grande y multicultural. Entonces, había anunciado hace un tiempo que esta historia habría terminado bastante pronto y. Eso va a suceder en 2 capítulos. Revisé mis planes generales para la historia y me di cuenta de que impulsarla hasta el capítulo 50 implicaría 2 cosas que la hacen inviable y fea para los lectores. Prolongaría la trama ya que estoy bastante cerca de desenredar la mayor parte del lío que hay allí. Planeo al menos 2 limones más y luego, probablemente mantendré tanto el hilo como la publicación de la historia repasando la historia de Jojo y Ria, o tal vez haga un hilo / historia independiente al respecto, todavía pensando en eso. Sin embargo, no quiero alargar esto y hacerlo excesivamente largo cuando Europa esté cerca de estar unida, con solo unas cuantas cuestiones más que resolver y. Entonces es hora de abordar finalmente la parte de Fogo. El real y no el de Omake. Será un poco más serio, un poco más cómico, pero, más allá de todo, un poco más estructurado y estilizado después de una nueva versión de publicación que he asumido, lo que me da los medios para actualizar más rápido a expensas de la longitud del capítulo. Y por rápido me refiero a un capítulo cada pocos días, un poco menos de una semana desde cada actualización. Así que sí, el viaje está llegando a su fin y. Ha sido divertido. Por último, publiqué una nueva historia en QQ que trata sobre un sí que maneja el mundo del anime, en los años 80, 90. Entre Sailor Scouts, luchadores que cambian de género y acosadores potenciales, se embarca en este mundo como un hombre cuerdo. Más o menos. El nombre es de hecho, Un Mundo Loco. PD. Ahora tengo un servidor de Discord. Discordia GG/C2ZZ6C. Revisa las preguntas y respuestas. 2 no. Quizás en la secuela. Lurkereader 007. Por edad /padres.
Lyanna, adoptada barra mayor, administrador Mordred, adoptado, rey de Nueva Britania. Gabriel, primogénito barra Mía, duque de los británicos barra posible heredero al trono de Britania. Frederick barra Fredie, segundo nacido barra Mía, príncipe de Germania. Doirin, uno de los gemelos barra Scatach, monje guerrero errante. Bevan, uno de los gemelos barra Scatach, la ría en el nuevo grupo Jojo y Ría. Caelus, uno de los gemelos barra Luke, escritora profesional para teatros griegos barra latinos. Tonia, una de las gemelas barra Luke, el Jojo en el nuevo grupo Jojo y Ría. Gormant, primogénito barra Aguinevere, heredero de Camelot. Amar, primogénito barra Artoria, príncipe de los caballeros. Joshua, primogénito barra Morgan, hechicero supremo barra amado hermano menor.